todos somos responsables de lo que hagamos, ¿verdad? Yo, por el puro interés de ayudar a una persona en la calle, si yo fuera un civil sin una responsabilidad relacionada a primeros auxilios y yo me detengo a ayudar a alguien, pero lo que yo hago le produce una lesión o lo pone más en riesgo, yo soy responsable de eso. Saludos señores, ¿cómo estamos? ¿Todo en orden? Todo en orden. Hoy venimos con un episodio que yo estoy seguro que le va a traer a la gente bastante información. Nos va a poner a tal vez, no sé, a dudar un poco, ¿verdad? Lo que ya sabemos y también a traer la semillita de buscar aprender más de lo que en realidad tal vez a veces no consideramos tan importante, pero que yo creo que es uno de los pilares a fortalecer dentro de la capacitación y el manejo en temas de seguridad. Ya lo vamos a presentar a nuestro invitado el día de hoy, don Eric. ¿Cómo estamos, don Esteban? Muy buen día para todos y como siempre un gusto traer para cada uno de ustedes estos temas que sabemos que son de suma importancia, insistiendo en el tema de la capacitación y sin dejar de lado el tema de atención prehospitalaria y todo este universo que conlleva la atención de situaciones, de heridas, de hemorragias, de accidentes. Ya lo vamos a ir viendo y qué más con invitado de lujo. Siempre hemos dicho que el tema de la parte médica es como uno de los pilares, ¿verdad? De lo que debería llevar, bueno, toda persona, ¿verdad? Estamos de acuerdo, pero como muchas veces nos enfocamos en la parte defensiva, pues el doble tal vez para los portadores, ¿verdad? Es uno de los pilares que siempre hemos dicho que tiene que llevar la persona en capacitación, en conocimientos de todos estos temas que inclusive pues muchas veces nos falta, ¿verdad? Y me incluyo porque creo que en algún momento a todos nos falta repasar o el equipo y cosas que tal vez deberíamos con autocrítica pues entender que ocupamos. Y pues bienvenido, César. Gracias. Teníamos pendientes de hace rato, ¿verdad? Hoy tenemos a un buen amigo, César Corrales. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Para presentarme, creo que lo más sencillo es decir que soy César Corrales y sé de primeros auxilios. Okay, espero poder ser de utilidad en la conversación del día de hoy y sumar, ¿verdad? Sumar entre todos un poquito dudas y respuestas, ¿verdad? Entonces aquí soy todo oídos. Sí, vamos a estar conversando el día de hoy de temas de capacitación, de equipos, de atención de primeros auxilios, de atención de emergencias en general, porque ya cuando uno mete un dedito en ese mundo se da cuenta que es eso, es un mundo, una galaxia, ¿verdad? Infinidad de especialidades y el que desee meterse en ese mar no va a parar de nadar nunca, ¿verdad? Aprendiendo. Y antes de iniciar ya con el tema, tenemos por ahí un videito, ¿verdad, Esteban? Sí, queríamos compartirles un video. El episodio anterior hablamos de indumentaria e implementos para entrenamiento y polígono, ¿verdad? Y conversamos mucho sobre cómo se recomienda ir al polígono, cómo entrenar. Después del episodio, y me lo mandó después, porque si me lo hubiera mandado antes, pues hubiera quedado apenas para comentarlo en ese episodio, pero yo le pedí autorización a un compañero que estuvo con nosotros en uno de los talleres también que hicimos y me mandó un video de él entrenando. Yo le pedí permiso para compartirlo en este episodio, un momentito corto antes de entrar en el tema, porque me parece muy interesante. Él trabaja de repartidor de una empresa, no sé para cuál trabaja, pero trabaja repartidor de comida. Y me pasó un video entrenando, y los vamos a poner aquí para que lo vean, entrenando en el polígono con su bolso, con el que trabaja. Y me llamó mucho la atención porque eso, bueno, en primer lugar, nunca se lo había visto hacer a nadie, ¿verdad? Y el otro día hablábamos que como usted anda en su día a día, es como es recomendable tal vez entrenar en función de si esa es, digamos, su finalidad con el arma. Y
no sé, me llamó mucho la atención, digamos que me impresiona más ver ese tipo de entrenamiento que ver a alguien con full camuflaje, con botas, con el pasamontañas, porque me parece que es algo que realmente le va a rendir más frutos a él que ese tipo de equipo que ya conversamos un poco. Y también interesante, y también le agradezco porque no me pasó solo el video de él disparando y qué bonito como dispara, sino que me pasó otro video donde se ve donde él desenfunda y se le viene la funda junto con el arma. Y en el taller había tenido el problema y lo habíamos conversado, yo le había hecho algunas recomendaciones, ya él sabe, digamos, cómo solucionarlo y todo, pero no había tenido chance y se fue a entrenar y le pasó lo mismo. Y me parece que es excelente porque ahí es donde uno se da cuenta que le funciona, o sea, ahí es donde uno se da cuenta que el equipo que usted anda día a día puede fallarle en cualquier momento, y si le falla la funda al momento de desenfundar, y él trató de disparar y obviamente no pudo hacer absolutamente nada, y me lo mandó y me puso, me mataron, me lo mandó así como bromeando, me mataron, no sé qué, yo como me mataron, ya donde vi el video ya entendí, claro, sacó el arma y salió con todo y funda. Entonces lo quería dejar ahí, quería aprovechar para mostrarlo y que le quede a la gente ahí también tal vez no sé si el consejo o la retroalimentación de análisis propio de si uno prueba el equipo a como le tocó a él probarlo, porque no es el primero que veo que se le viene el arma con todo y funda, ¿verdad? Y que no me imagino qué feo debe ser una situación real en la que uno vaya por el arma y se venga con todo y funda, debe ser espantoso. ¿Qué dice, don Eric? ¿Qué tanto pasa eso en el polígono? ¿Qué tanto llega gente a entrenar con el uniforme de trabajo? Bueno, ahí pasan muchas cosas en el polígono, extrañas a veces, pero sí, no, interesante. Y yo lo que quisiera es que cada persona haga la dinámica de ponerse por un momento en la posición de él. Él reparte comida, él todos los días anda en una motocicleta repartiendo, anda un bolso que es su herramienta de trabajo donde guarda la comida o lo que está llevando para hacerle estos viajecitos, y que cada quien juzgue si está bien o está mal. Ya lo hablamos y llegamos a la conclusión de que cada persona debería entrenar como comúnmente, tradicionalmente viste, anda todos los días. Entonces, una dinámica interesante. Ojalá veamos a más gente así, inclusive hasta que metan la moto. ¿Qué les parece? Que estén con la motocicleta dentro de la galería y que saquen, desenfunden y disparen. Ese ejercicio nunca lo hemos visto en el polígono. Sería interesante saber la reacción de las personas, saber qué les... Y debe ser complicado desenfundar desde la moto, ¿verdad? Sí, claro. Yo sí he visto tal vez un par de personas entrenando en moto, pero porque, digamos, es un medio de transporte. O porque son oficiales de seguridad y de supervisores, eso sí. Es correcto, sí, también. Y obviamente también aclarar ahí, ¿verdad? Porque también de todo puede salir que haya gente diciendo que hay gente entrenando como para fines no tal vez tan buenos, ¿verdad? Porque ahora se disfrazan en temas de sicariato precisamente para eso, ¿verdad? Para andar, y se camuflan como si fueran repartidores. No, bueno, la persona la conocemos, sabemos que en realidad es su trabajo y que en realidad lo que está haciendo es entrenando por un tema de un propósito defensivo. Y más allá de eso, Eric, nos da también mucho pie el tema que vamos a tratar hoy, porque ya para darle la palabra también a César, mucho pasa o sea, creo que nos pasa a todos cuando comenzamos como en algo que nos llama la atención. Comenzamos a llenarnos y llenarnos y llenarnos de tiliches, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de botiquines, y lo mismo pasa con el tema de las armas. Entonces la gente comienza a comprar accesorios y quiere ostentar mucho, ¿verdad? Pero en realidad, a final de cuentas, uno se da cuenta que en lo básico está lo eficiente. En este caso, pues él se está dando la tarea de ver cómo es el tema de su arma, de su funda, de su realidad, y yo creo que a final de cuentas ese punto que podría ser muy básico es lo que la mayoría de gente no hace. El punto que dice Murillo, de presentar en un video un fallo que él está dando. De nuevo, todo el mundo en redes sociales lo que publica lo que salió bonito, ¿verdad? El disparo que sí pegó, la funda, el disparo más rápido que presentó,
y cuando nos equivocamos, eso lo que queremos es meterlo debajo de la alfombra, ¿verdad? Y no, yo creo que más bien los errores es de lo que más nos forman, es de lo que más en realidad nos damos cuenta. En este caso le sacamos provecho a decir, tal vez no es la mejor funda, me pasa con la capa o la faja, no sé, ¿verdad? Pero sí, no, y igual también un saludo, ¿verdad? Para el amigo. ¿Debemos decir el nombre? No sé. No. Bueno, saludo. Él sabe quién es, mae, por cualquier cosa. Ahí lo camuflamos el saludo en otro episodio. Está bien. Porque no le pedí permiso para mencionar el nombre, sí le pedí permiso para usar el video, pero... Sí, igual él lo pasó y lo pasó incluso Eric buscando una crítica, que eso también es algo, es bonito, ¿verdad? Cuando alguien va a una capacitación, no sé si a César ahora nos va a comentar, cada cuánto la gente también se esmera a eso, a continuar pues buscando esa retroalimentación, ese consejo, a final de cuentas la gente está buscando esa orientación, entonces por parte de él, buena nota. Hoy... Bueno, hagámoslo así, un saludo para Durman. Ok, listo. Y yo le pregunto, si me dice que no, va a quedar pip. Listo. Está bien. Hoy vamos, perdón, Eric, vamos a tener una rifita. Vamos a estar rifando un foquito, ¿verdad? Estos los pueden adquirir en la tienda de César, que ahorita ya nos va a comentar más a fondo, ¿verdad? De otras líneas de productos, pero la trajimos hoy para entonces obsequiarlo. Ahora tal vez Murillo nos regala la dinámica, o si no, la pensamos bien y la tiramos en el otro episodio, pero vamos a ver cómo nos va. Listo. Sí, bueno, tal vez ya para entrar al tema de fondo, no sé, César, si nos puedes compartir un poco de quién es César, qué es lo que hace, cuál es su experiencia, porque muchos hemos escuchado de la tienda, la marca, pero pocos saben que está, digamos, que vos sos el que liderás. Tal vez si nos comenta un poco acerca de usted. Bueno, de verdad que muchísimas gracias. A veces hablar de uno es incómodo, ¿verdad? Creo que no estamos nunca preparados para eso. Pero bueno, puedo mencionarles que soy un paramédico apasionado por la atención de emergencias y que eso, al final de cuentas, sean 15 o 20 años de experiencia, los que uno tenga relacionado directamente con la atención de emergencia en ambulancias, siempre, como dijo Edu, lo lleva más. Siempre uno quiere saber más. Yo empecé como socorrista voluntario, ¿verdad? En la Cruz Roja de IPIS hace 20 años, casualmente. Ahí empecé con mis procesos de formación como asistente en primeros auxilios, ¿verdad? Que es el esquema básico de una persona para que sea 100% autónoma en la toma de decisiones con un paciente del esquema de atención, llamémoslo... Más básico. Pues básico, pero autónomo, ¿verdad? O sea, un asistente en primeros auxilios tiene la capacidad de discernir si la persona tiene o no tiene una emergencia, tomar ciertas acciones no invasivas sobre ese paciente, aplicar oxígeno, ¿verdad? Y tomar el curso del paciente hacia el hospital, acompañarlo. Incluso, digamos, puede asistir en labores de parto, ¿verdad? Puede interactuar en incidentes de rescate. O sea, los asistentes en primeros auxilios son la base de esa pirámide de atención prehospitalaria que tenemos como país, que es una base muy sólida y es un nivel de capacitación que requiere de muchísimo. Mínimo son 260 horas el esquema actual y eso incluye teoría y práctica. Entonces yo inicio pues hace un montón de años, 20 años, en la Cruz Roja de IPIS, donde tengo la posibilidad de desarrollarme como socorrista. Pues ahí tengo algunas otras oportunidades dentro de esa institución, las cuales agradezco muchísimo. Luego pues ingreso a la universidad a hacer mi esquema de atención, mi esquema de asistente en emergencias médicas, que era lo que existía en aquel momento en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Tecnologías en Salud, como lo que llamaríamos en este momento, si entrara a la descripción, como un paramédico básico. Esto lo que hacía era agarrar los contenidos del asistente en primeros auxilios avanzados o el asistente en primeros auxilios y llevarlo a un grado universitario, ¿verdad? Para aquel entonces en la Universidad de Costa Rica este tipo de cursos era un curso libre, se entraba por un proceso de selección, un grupo de normalmente menos de 30 muchachos y muchachas, y aunque empezábamos 30, siempre terminábamos 15 o 16, ¿verdad? Porque pues tenía su carga horaria. Este esquema de capacitación demoraba un año, ¿verdad? Luego de este año, que eran 6 meses teóricos y 6 meses prácticos, hay otro esquema de capacitación que es el técnico en emergencias médicas. Ese técnico en emergencias eran 3 semestres, donde eran 2 semestres completos de teoría, ya hablando de maniobras invasivas, de poner vías, intubar pacientes, aplicar medicamentos de forma intravenosa, de forma
inhalada, ¿verdad? Interactuar ya con el paciente de una forma más bajo mi control, tomando decisiones sobre el paciente, sobre la respiración, sobre el dolor, ¿verdad? Que no se pueden hacer en otros esquemas. Bueno, y ya posterior, ¿verdad? Durante estos años, pues tratando de darle créditos universitarios a esto, el esquema sale de la Universidad de Costa Rica, no es que lo abandone, pero sale de la Universidad de Costa Rica, se hace la apertura a otras universidades privadas que lo llevan hacia a lo que es ahora un diplomado en emergencias, ¿verdad? Donde ya pues se inicia, tiene demora, si no me equivoco, cerca de los 2 años y medio, ¿verdad? Y este diplomado en emergencias reúne todos los contenidos de la atención de emergencias. Incluso él entra con muchísima más fuerza a otros temas como el rescate, ¿verdad? Se menciona rescate cuerpo a cuerpo, ¿verdad? O rescate en espacios confinados, rescate vertical, rescate vehicular y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y se le da especial atención a ese tipo de cosas. Y pues son diferentes las universidades que lo dan. Yo estoy en este momento bajo el esquema de diplomado, ¿verdad? Que es bajo el esquema que ya me quedé probablemente, y ya existe incluso el bachiller en atención de emergencias en este país, ¿verdad? Entonces, va de nuevo, siguiendo el mismo esquema, siempre hay más, ¿verdad? Siempre hay más, aunque uno haya empezado bajo un esquema que ya le permitía abordar ambulancia, siempre va a haber un paso más, ¿verdad? Y para los que son bachilleres en emergencias, que tengo más que todo compañeras, por cierto, que son bachilleres, y grandes amigos también, pues está la enfermería o está la medicina, ¿verdad? Que son esos eslabones que siguen en la atención de pacientes de forma autónoma. Si hablamos específicamente de la línea de emergencias, pues esos son los esquemas, ¿verdad? Entonces yo empiezo en este esquema, pues cumplo con esos pasos de capacitación y pues tengo la posibilidad de trabajar como paramédico en Provida Paramédicos, que ha sido mi casa los últimos 17 años. 16, 17 años, ¿verdad? Y pues ahí he tenido la posibilidad de desarrollarme también hasta llegar al punto de la dirección de operaciones, donde pues gracias a Dios pues ahí continúo, ¿verdad? Aportando desde esa perspectiva para que la operación continúe, para que las cosas sucedan, y eso es un poco de lo que yo he hecho desde la perspectiva como paramédico. Ahora bien, hace 11 años junto con mi gran amigo Alfredo, que también es el director general de Provida, tomamos el camino de buscar una forma sencilla de equiparnos a nosotros como paramédicos y de equipar de forma un poco más técnica a la población, porque ¿qué es lo que pasa? Y esta es una anécdota como muy específica, no a todo el mundo le dará gracia, pero hace algunos años existe aún la tienda en Estados Unidos que se llama Gals, ¿verdad? Gals es una tienda que en este momento ya es más conocida por los uniformes, pero en aquel entonces era la panacea de los equipos de atención de emergencias. Y a Costa Rica llegaban 3 catálogos. Esos catálogos llegaban impresos como un catálogo regular y usted veía ese catálogo. Si le gustaba algo, copiaba el código. Ahí venían unas tarjetas de P.O. Box atrás y llenaba la tarjeta, iba a correos y la mandaba. No era tan sencillo. Ya después empezaron los casilleros a funcionar y eso hizo un poco más fácil algunas cosas. Pero siempre estaba el problema de que era muy costoso, era muy oneroso. Entonces habían accesorios, herramientas que usted veía ahí que usted siempre quiso tener. Se le hacía la boca agua viendo completamente, pero no había forma, ¿verdad? No había forma. Una cuchilla, no sé, hablemos hace 20 años, una cuchilla que costara $100, $150, era mucho dinero y sigue siéndolo mucho dinero. Pero si nos vamos hace esos años atrás, bueno, nosotros empezamos con este tema de Trauma Store, que es la tienda que tenemos, casualmente buscando simplificar eso, ¿verdad? Entonces empezamos, de hecho nuestra primera marca fue Ringers Gloves, es una marca de guantes para primera respuesta de altísima calidad, ¿verdad? Tiene guantes desde la perspectiva policial, táctica policial, con características especiales del tacto, ¿verdad? Y todo ese tipo de temas, hasta guantes para el rescate urbano. Fue nuestra primera marca. Y ahí empezamos a evolucionar a nuestra marca premium de maletines, que es Meret, que es la marca que es una de las marcas que nos acompaña hasta el día de hoy. Y empezamos a sumar accesorios, a probar accesorios, ¿verdad? Pero con la finalidad de que siempre la persona interesada nos llamara o nos escribiera un mensaje y nos dijera, me interesa un botiquín, y pudiéramos decirle, sí, lo tenemos, acá está. Pero, ¿verdad? Y en aquel entonces nos decían, pero ustedes lo tienen en Costa Rica, sí, aquí está. De hecho, durante los primeros años, prácticamente, y es algo que trato de que siga siendo así, prácticamente no publicar nada que no tengamos para entrega inmediata. Obviamente, pues hay productos que se agotan, ¿verdad? Y tenemos que pues explicarle a los clientes que ya lo saben, pues, que el producto está en camino, pero regularmente era eso, ¿verdad? Decirle, ese botiquín tan chiva, ¿verdad? O esa cuchilla o ese foco,
está disponible, venga, véalo y adquiéralo, ¿verdad? Ya después empezamos un poco hace unos 5 años, nos enfocamos muchísimo en el tema de control de hemorragias. Tuvimos la enorme bendición de recibir un sí de una empresa grande en Estados Unidos que es Sun Medical, y de tener su representación, ¿verdad? Eso de repente para muchos, ¿verdad?, que estén en este gremio puede hacer cualquier cosa, pero para uno, ¿verdad?, para nosotros fue un hito, ¿verdad?, decir que podíamos traer insumos biomédicos y hacer todo ese proceso, ¿verdad?, todo ese proceso de aprendizaje, y fue cuando empezamos ya con el tema de la importación directa de torniquetes, apósitos hemostáticos, sellos de tórax, vendajes de alta presión, y la formación o la formulación del concepto de IFAC en Costa Rica, ¿verdad?, que es realmente lo que nos empieza mucho a unir a esta gran comunidad en la que estamos ustedes, todos relacionados al tema de seguridad, al tema de la aportación responsable, ¿verdad? Porque no teníamos realmente antes un punto de encuentro. Siempre, yo no conozco una persona que no tenga que saber de primeros auxilios y no conozco una persona que no tenga que tener un botiquín. Pero de ahí a tener una relación, ¿verdad?, tan conjunta, ¿verdad?, una necesidad tan específica, no la tuvimos hasta que empezamos con el tema de los torniquetes y demás, ¿verdad? Entonces todo este tema de la tienda nos ha hecho evolucionar, ¿verdad?, nos ha hecho evolucionar como profesionales y nos ha hecho evolucionar como personas. Tanto pues, yo como mi equipo estamos entregados a seguir mejorando, a seguir innovando en lo que hacemos y a que la gente tenga siempre disponible un producto de primerísima calidad, ¿verdad? Oportunidades hemos tenido de repente de importar algún torniquete que no sea de la calidad que tenemos actualmente. Sin embargo, creo que debe privar la entrega de calidad, de última calidad, hasta por encima del tema meramente comercial, aunque hemos tratado de ser muy responsables comercialmente hablando, y pues los clientes que ya han confiado en nosotros saben que en nosotros tienen una respuesta, ¿verdad? Respondemos a pocas garantías, gracias a Dios, porque los productos son de muy buena calidad, pero si haya sucedido algo, saben que siempre hemos respondido. Entonces eso es lo que soy, un apasionado de los equipos, un apasionado mediante el conocimiento que haya adquirido durante mis años en ambulancia, ¿verdad?, y en atención de emergencias, poderlo transmitir en la facilidad que pueda dar un equipo, ¿verdad?, en lo que puede hacer un equipo que cambie las reglas del juego en el momento de una emergencia versus tener una gran cantidad de equipos y que no sepamos usarlos. Entonces creo que por ahí va la cosa, ¿verdad? César, yo tengo una pregunta como para irle dando forma al tema por donde queremos orientarlo. Si vos tuvieras que elegir entre qué es más fácil hoy en día comercializar, un botiquín o una capacitación, ¿vos qué crees que la gente busca más? ¿Comprar primero el artículo o primero capacitarse? Respuesta genérica, depende, va a depender del precio, ¿verdad? Me encanta, a mí me encanta, y yo pues convivo con los dos mundos, ¿verdad? Convivo con aquella persona que tiene un gran interés en capacitarse y invierte fuertes sumas de dinero en capacitarse, y de repente no tanto en la parte del equipamiento, pero también está la otra parte, la persona que invierte fuerte, como lo decías, que invierte fuerte en temas de equipamiento, indumentaria y demás, pero no invierte en capacitación. Entonces yo creo que tiene que haber un balance, ¿verdad? Tiene que haber un balance, porque nos pasa mucho que llega alguien y dice, no, mira, es que yo quiero, por ejemplo, algo y yo en algún momento creo que habíamos tenido esa conversación, por ejemplo, yo trato en la medida de las posibilidades de que de la tienda salgan siempre con torniquetes de alta visibilidad. Yo le digo, si usted no es un oficial del CERT, ¿verdad?, o de no sé, de un equipo altamente técnico, no necesita un torniquete negro. Uh-huh. ¿Para qué? ¿Para qué un torniquete negro? Ya es un torniquete azul, un torniquete anaranjado, un torniquete que en caso de una emergencia, sea para usted o sea para un ser querido, que es para lo que usted está adquiriendo este equipo, usted pueda responder de forma adecuada. Esa ayuda visual que la va a necesitar esté ahí a la mano. No, yo los quiero negros, listo, mucho gusto. Yo se los vendo negros. Qué interesante, ¿verdad? Detallitos como el color que para muchos tal vez no hace la diferencia, para otros puede ser importante por un tema visual, por un tema ya de gustos y de moda y de combinación de colores. A mí me costó eso, yo buscaba el torniquete negro. Sí, y al final... Hasta que en algún momento dije, no, me parece, tal vez no hice todo el análisis que vos decís, pero sí pensé, no, creo que tal vez sería mejor algo más vistoso, algo más visualmente fácil de identificar.
y me pasé, me pasé uno anaranjado. No, y si la persona tiene esa habilidad de entrenar y hacer memoria muscular con el torniquete, como lo hace con su desenfunde. Yo, si hablo algo, yo no soy portador, soy poco técnico en el tema de armas, pero algo he escuchado, entonces voy a tratar de, ¿verdad? Pero con el tema de analogías, ¿verdad? Con el tema de desenfunde o del tema de estas del tiro en seco y demás, podrían hacer exactamente lo mismo con el torniquete. Sí, claro. ¿Verdad? Sacarlo, saber cómo guardarlo. Porque hasta eso, ¿verdad? Un torniquete tiene una forma de guardarse. Tiene una forma de guardarse para que en el momento que yo lo saco, solamente lo meto en la extremidad y jalo, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero si no practicamos eso porque lo tenemos, ¿verdad? O nos pasa mucho también que llegamos, por ejemplo, a servicios profesionales de emergencia y el torniquete está metido en el fondo del anaquel, en el estuche original que viene empacado, ¿verdad? Nadie lo ha sacado, ¿verdad? Entonces es importante también saber conocer el equipo. Nosotros creemos que el entrenamiento es a la base de absolutamente todo y aquí todos estamos, creo que bajo ese mismo esquema, y la práctica, porque usted puede recibir la mejor capacitación del mundo en el tema que a usted le interese, pero si usted no lleva eso al terreno y no lo practica, esa habilidad se va a degradar con el tiempo y los primeros auxilios nunca van a ser la excepción. Eso es un temazo, César, porque a final de cuentas, bueno, digamos que esa oferta de capacitación en el país, gracias a Dios, existe. Hay muy buenas escuelas, hay muy buenos exponentes. Y ahora vamos a hablar un poquito más de cómo ves vos posicionado el país en materia de atención prehospitalaria. Pero, o sea, si típicamente un civil se quiere capacitar, lleva una capacitación, en realidad lo que es el reentrenamiento, generar la destreza, es lo que a veces cuesta más, ¿verdad? Porque si no es porque es voluntario o pertenece a una brigada en donde le continúan dando entrenamiento, es un poco más difícil, ¿verdad? Por lo menos acá en el país, que alguien que ya se capacitó siga, ya sea por su cuenta o en algún lugar, reentrenándose, si no es porque se dedica directamente a esa área. Este mundo es una peseta, ¿verdad? Todos cabemos dentro de una cosa que es demasiado pequeña y es una realidad latinoamericana o mundial, ¿verdad? O sea, la gente que lleva, por ejemplo, siguiendo con el tema de primeros auxilios, un curso de primeros auxilios, por ejemplo, reanimación cardiopulmonar, mentira no, pero ¿cuántas de esas personas se enfrentan a un paciente en paro cardiorrespiratorio? ¿Y cuántas de las personas que sí se enfrentan a un paro cardiorrespiratorio realmente actúan de la forma que se esperaba durante la capacitación o durante el curso? ¿Verdad? En Costa Rica tenemos muchísimas historias de éxito. Tanto en la desfibrilación del paciente por parte de civiles, con el desfibrilador externo automático, ¿verdad? Uno de los casos que se me viene a la cabeza, aunque deben haber un montón más, por ejemplo, pero es uno acá en el Banco Central, ¿verdad? Un paciente cae al piso, cae al piso, no responde, la brigada responde de forma integral, inician con las maniobras, traen el equipo que está dentro de la institución, lo aplican, el aparato al ser automático, ¿verdad? No depende de que alguien analice, sino que el aparato dice, la paciente está en paro, hay que desfibrilar al paciente, llega el servicio profesional de emergencias por parte de la Cruz Roja con soporte avanzado, toman al paciente y lo retiran del hospital. Yo mismo interactué en una circunstancia similar en el Tribunal Supremo de Elecciones. Quiere decir que las brigadas con esa exposición tienen mucha posibilidad, pero ¿cuántos civiles que no tienen esa interacción se van a enfrentar a un paciente de ese tipo, ¿verdad? En su vida? Muy probablemente muy pocos. Por eso también es un tema que nos toca a nosotros, a los que estamos de este lado, de generar capacitaciones que vayan realmente enfocadas a las necesidades de las personas, porque es muy cíclico el tema de los primeros auxilios a nivel de entrenamiento, es muy cíclico, la posición anatómica, las palmas hacia el frente, las partes del cuerpo, prono, supino, qué sé yo, la inmovilización cefalocaudal, que ese es un temazo, ¿verdad? Si estuviéramos hablando técnicamente de lo que va a cambiar en los primeros auxilios, ¿verdad? Inmovilizar a los pacientes. César, entonces ahí queda para otro episodio, dijo Murillo. Queda para otro episodio, sí, porque ahí me habló en chino a mí. Queda para otro episodio. Completamente. Vamos a venir a hablar de ese tema que... Bueno, y es que la introducción al tema es que, y que siga siendo así, pero estamos acostumbrados a ver en la gran mayoría de instituciones, y por ley en Costa Rica en los centros de trabajo, debe haber una férula de larga espalda con sus soportes de cabeza, su collar de inmovilización cervical y su cinturón araña. Maravilloso, como un método de transporte. Pero realmente estamos acostumbrados a años de ver que un paciente que sufre un accidente de tránsito leve o que tiene una caída de su propia altura o de algunas gradas, ¿verdad? Y que es un paciente que está alerta, consciente, orientado, pero que tiene un trauma que probablemente le está produciendo dolor, estamos acostumbrados a ver
y yo mismo lo he hecho o lo hice durante muchos años, cómo tomábamos a ese paciente y nos inmovilizábamos completamente. Ese es un cambio que vamos a tener y que estamos ya teniendo a nivel profesional, ir eliminando ese tipo de acciones. Pero cómo permear esa información a los niveles más bajos, ¿verdad? Si lo que enseñamos en primeros auxilios básicos es, si un paciente tiene un accidente, ¿verdad?, un trauma, no lo mueva, sujete la cabeza. Sí. De hecho, eso es un tema que hemos discutido muchas veces, César, con varios grupos, y es precisamente ese paradigma que está en la calle de que seguimos viendo gente morir en redes sociales y la gente grabando diciendo no lo muevan. No lo toque, no lo toque. ¿Verdad? Entonces, no lo toque, exactamente. Eso es lamentablemente de las cosas más dolorosas que hay, ¿verdad? De ver, y estoy seguro que a vos te pasa, sabiendo que vos en un video estás viendo morir a una persona por la que alguien, si hubiera tenido conocimiento en el momento, hubiera podido hacer por lo menos algo más. Sí, ese es un temazo también, porque al final recordemos que Costa Rica no lo abraza, digamos, a un civil que atienda, no lo abraza ninguna ley del buen samaritano. Uh-huh. Todos somos responsables de lo que hagamos, ¿verdad? Yo, por el puro interés de ayudar a una persona en la calle, si yo fuera un civil sin una responsabilidad relacionada a primeros auxilios y yo me detengo a ayudar a alguien, pero lo que yo hago le produce una lesión o lo pone más en riesgo, yo soy responsable de eso. Existen países donde una persona que se detiene a ayudar y demuestra que la intencionalidad era esa, pues queda con ese aforo, ¿verdad? Con un atenuante ahí, ¿verdad? Tal vez. Pero aquí no sucede así. Entonces es muy importante tomar eso en cuenta también. Yo por eso te digo, tan linda la discusión, porque vivo en los dos mundos. Yo diría, si no lo va a tocar para hacer algo que marque una diferencia en ese paciente o en la seguridad de ese paciente, no lo toque. Pero es que hay tantas cosas, tantísimas cosas que se pueden hacer cuando un paciente tiene un accidente. Desde acercarse, hola, ¿cómo se siente? Vea, yo sé que tiene dolor, ocupa que llame a alguien, ocupa que le avise a alguien, hay algo que yo pueda hacer por usted. Vea, aquí está su bolso, vea, le tapo el sol, le tapo la lluvia con una, tiene frío, ¿verdad? Dígame, ¿verdad? Ese tipo de cosas, más allá de ser un poco más invasivos o más directos con el tema de la lesión, ¿verdad? Entonces los primeros auxilios van desde muchos aspectos, que ese es otro tema también importante a tomar. Los primeros auxilios no solamente es la acción, de llegar y actuar sobre el paciente con mi botiquín, sino es la acción de generar un ambiente de seguridad para que el escenario se vuelva seguro para todos, ¿verdad? Entonces todo eso son primeros auxilios, y por eso también los primeros auxilios son un tema de nunca acabar. ¿Por qué? Porque una persona que le gustan los primeros auxilios, que se capacita, va a recibir reanimación, va a recibir primeros auxilios desde el esquema, digamos, de atención avanzada, básica, interacción con paramédicos, interacción con equipos de rescate, pero también va a llevar temas de interacción con escenarios, temas de comunicaciones de emergencia, ¿verdad? Incluso si se lleva más allá, temas de campamentación o ingreso a montaña, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea. Entonces todo tiene que ver con la atención de pacientes, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no tendría en este momento de mi vida la capacidad física para ingresar a una montaña a sacar una persona perdida, lesionada o enferma, ¿verdad? Pero existen otro montón de personas que sí. Por eso es que cada quien debe tener su especialidad, y con eso no me estoy justificando, debería tener la capacidad física. Pero todo este tema de los primeros auxilios siempre va a ir de la mano del entrenamiento responsable, el equipamiento responsable y también el reentrenamiento responsable de los que somos profesionales, pero también de los que tienen el gusto por, ¿verdad? De los que andan su botiquín visible o de los que andan su guantera visible, ¿verdad? O sea, es un tema de que yo ando mi guantera y yo sé qué hacer, pero sé qué hacer de forma integral, no solamente sé qué hacer de llegar a hincarme a la parte de un paciente y decir, yo sé primeros auxilios, déjeme ayudarle. Si no voy a hacer realmente nada que realmente lo vaya a ayudar. Creo que una duda que tal vez podemos aclarar en este momento, que para algunos se le confunde la terminología, es explicarle a las personas, aclararles cuáles son esos niveles, esas jerarquías correspondientes a cada una de las especialidades que la persona estudia. Claro. Porque a veces le decimos a todos paramédico, o a veces algunos lo que estudian es primeros auxilios y tal vez no tienen el conocimiento para otro tipo de cosas, pero como estudiaron primeros auxilios, tal vez se sienten obligados o ya los obligan a atender lo que sea. Entonces, esa jerarquía, ¿cómo se maneja en Costa Rica, o no sé si en la región? No, vamos a ver, y esto es un tema muy de Costa Rica también. A diferencia de la región, nosotros tenemos esa escalera de atención extrahospitalaria bien definida, incluso está especificada en una ley,
¿verdad? Hay una base, ¿verdad? Veamos esto como una pirámide, donde obviamente la base es la más grande, es la más amplia. Esa base estaba constituida hace muchos años por lo que llamábamos un IPA o un introductorio de primeros auxilios. Eso dejó de existir. Que un IPA es cualquier persona que recibe una capacitación de horas, ¿verdad? De horas, un curso. O sea, el curso que vemos de primeros auxilios básicos. Okay. ¿Verdad? Eso podríamos decir que todavía existe esa base y que son incluso todos los brigadistas del país, ¿verdad? Cualquier persona de brigada está dentro de ese esquema, dentro de esa base, que tiene una responsabilidad dada por su patrono, ¿verdad? Adquirida de forma voluntaria, eso sí, pues para apoyar la gestión de atención de emergencias y evacuación en su centro de trabajo. Pero fuera de ese centro de trabajo, realmente no tiene mayor responsabilidad. ¿Y cuáles temas son los más comunes de tratar o de capacitar a una persona en ese básico de primeros auxilios? Vamos a ver, ahí ya existe una base de temas, ¿verdad? Que se podría definir, o a mí me gustaría definir desde mi experiencia como lo más como lo principal, y así está incluso dado en los manuales, ¿verdad? Los esquemas internacionales de certificación establecen que una persona que lleve primeros auxilios básicos debe saber sobre la presentación normal del cuerpo, ¿verdad? Cuál es, de cómo está conformado el cuerpo humano, de forma muy general, sin entrar a anatomía profunda, ¿verdad? Debe saber sobre inmovilización, movilización de lesionados, control de hemorragias, identificación de emergencias de origen médico, valga la redundancia, como dolores abdominales o dolores de cabeza, ¿verdad? La identificación, ok, este paciente tiene un dolor de cabeza o tiene un dolor abdominal que puede evolucionar en una emergencia, necesito pedir ayuda, ¿verdad? Y de ahí nace la necesidad de pedir ayuda. El pedir ayuda puede ser pedir ayuda a un nivel superior, ¿verdad? Y el nivel superior es el asistente en primeros auxilios, que es la base, ahora sí, de lo que nosotros vemos en nuestra ley sobre lo que está cimentado el sistema de atención prehospitalaria de Costa Rica. Los asistentes en primeros auxilios, me podría decir con alguna ligereza que se cuentan en miles en Costa Rica, ¿verdad? Tal vez no quisiera dar un número, es un super dato. Si alguien lo tiene, que esté viendo el podcast, si tiene algún estimado, sería maravilloso tener ese dato, ¿verdad? Pero se podrían contar, tal vez, voy a decir un número, tal vez en unos de 2.000 a 2.500, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son obviamente la base fundamental de la atención prehospitalaria por parte de la Cruz Roja, ¿verdad? El cuerpo de bomberos lleva a su personal de repente a un nivel intermedio entre el asistente en primeros auxilios básico, el asistente en primeros auxilios y por debajo al primeros auxilios básicos los lleva a un nivel, ¿verdad? Pues los bomberos obviamente dentro de su expertise tienen pues que saber de primeros auxilios, la interacción con los equipos y demás, pero no es para lo que han sido entrenados o formados por la institución, sino es para el tema del ataque al fuego, pero saben primeros auxilios, ¿verdad? De ahí obviamente la base también, la fuerza pública tiene su reserva médica que es muy bien capacitada, aunque ya pues ya ingresan ahí ya formados, pero también dan cursos básicos de primeros auxilios en la escuela. El Poder Judicial hace lo propio también, ya desde hace algunos años también tiene un curso donde capacita. Entonces todo eso nos va dando contenido a personas que saben de primeros auxilios desde el esquema básico. Y estos asistentes en primeros auxilios, que son esa base, van a ser los que o futuramente se van a convertir en paramédicos o pues se quedan durante muchos años siendo paramédicos, siendo socorristas senior o un socorrista profesional, llamémoslo desde cierta perspectiva, por la cantidad de años que tiene haciéndolo. Es muy importante notar esta diferencia, y no porque sea algo malo, sino simplemente porque también puede ser que en algún momento de un servicio de atención de emergencia reciban a un paramédico que le aplica un medicamento para revertir una hipoglicemia, ¿verdad? Un paramédico que llega, le pone una vía intravenosa y le pasa un suero y el paciente recobra la conciencia o mejora su estado general de salud, versus recibir un servicio donde no aplican la glucosa, pero lo ponen en una camilla, le ponen oxígeno y lo trasladan al hospital, ¿verdad? Entonces de repente esa persona, ese civil dice, bueno, pero ¿por qué? Si estoy llamando al mismo servicio, bueno, porque hay esquemas distintos. Las ambulancias no están equipadas con lo mismo y las personas no tienen la misma capacidad, ¿verdad? En Costa Rica una persona, un civil, ¿verdad? Una persona, incluso un asistente en primeros auxilios, no puede aplicar un medicamento porque sí, ¿verdad? No puede poner una vía, tiene que tener un permiso del Colegio de Médicos y Cirujanos, una licencia profesional, y esa licencia profesional solamente se da a los esquemas de capacitación universitaria, ¿verdad? Y entonces es ahí donde subimos al nivel de paramédicos. ¿Quiénes somos paramédicos? Los que podemos aplicar esas maniobras invasivas y que tenemos una licencia.
claramente también tenemos que tener un alto compromiso con la actualización, tenemos que tener un alto compromiso con la revisión de insumos, la revisión de equipos, la revisión de técnicas y la constante revisión, al igual que todos los que atendemos emergencias, pero estamos en ese esquema, ¿verdad? Estamos en el esquema donde podemos hacer ese tipo de maniobras. No nos hacen más que el personal que no lo puede hacer. Nada más nos da herramientas adicionales en beneficio del paciente, y eso es claro decirlo. Y también aparecen en ese mismo esquema los enfermeros y los médicos, ¿verdad? Que están obviamente también por las capacidades que tienen de aplicar medicamentos y de hacer maniobras y de brindar diagnóstico, cosa que los paramédicos no podemos hacer, ¿verdad? Están por encima en esa pirámide de atención, ¿verdad? Entonces ese sería el orden, ¿verdad? Mencionarlo porque es importante, todo lo que sea introductorio a primeros auxilios, toda esa cantidad de personas que son brigadistas son el cimiento, ¿verdad?, de la atención prehospitalaria en Costa Rica. Luego están los asistentes en primeros auxilios, que es el personal de base autónomo para atender emergencias en ambulancia. Luego están los paramédicos y luego están los enfermeros y los médicos. Que dentro de los paramédicos también, digamos, ahorita podemos hablar en el país de 3 niveles, ¿verdad? Tecnólogos, diplomados y bachiller, así sería. Sí, vamos a ver, todos salimos en nuestra licencia del Colegio de Médicos, Como aparecemos como tecnólogos. Tecnólogos, ok. Todos somos tecnólogos de la salud, ¿verdad? Y nos unimos en el capítulo del Colegio de Médicos junto con otras tecnologías, en ortopedia, en disección, en imágenes médicas, ¿verdad? Muchísimas. Dentro de esa tecnología, ¿verdad? Entre los tecnólogos en emergencias estamos los que inicialmente fuimos técnicos en emergencias, ¿verdad? Y algunos que subimos a diplomados. Está el diplomado que se gradúa ya directo como diplomado, y está el bachiller, que es la, digamos, incorporación más reciente al esquema universitario, que lo que hace es darle un valor académico con créditos universitarios válidos para hacer maestrías o especialidades, ¿verdad? Obviamente le suman a la carrera pues bases de química o bases de inglés o administración que no teníamos nosotros, ¿verdad? Nosotros entramos a recibir lecciones de primeros auxilios, nada más como técnicos. Obviamente ahora se busca pues que el profesional sea más integral, ¿verdad? Y que integre otras habilidades para involucrarse a un mercado laboral con mayores posibilidades de hacer más. Como lo decías, temas de rescate también, ¿verdad? Correcto, sí, el tema de rescate, más que todo la Universidad de Santa Paula, puedo decir que se ha puesto una flor en el ojal en ese aspecto, ¿verdad? Tratando de tener especialistas relacionados, haciendo simulaciones muy buenas y sometiendo a los estudiantes a ese tipo de realidades, ¿verdad? Aunque la idea de presentarle el rescate a una persona desde la perspectiva de entrenamiento siempre es dejarlo picado, entender. Siento que ellos lo han hecho muy bien en la perspectiva de que el paramédico puede salir diciendo, a mí de repente vehicular no me gusta tanto, ¿verdad? Pero ya sé interactuar con los equipos, me gusta más vertical, o lo contrario, que diga, no, yo con vertical no me siento tan cómodo, ¿verdad? Pero me encanta vehicular o me encanta espacios confinados, ¿verdad? Que eso es algo que también es muy de mi criterio, ¿verdad? No es un criterio que vaya a extender yo por nadie más, pero yo también creo que dentro de los paramédicos no podemos haber todólogos, ¿verdad? Yo no podría pensar que exista un paramédico que sea bueno en la atención del paciente médico, y bueno en la atención del paciente traumático, y bueno en el traslado aeromédico de pacientes, pero que también hacen el rescate cuerpo a cuerpo en aguas abiertas, y que también sea uso, y que también, o sea, ¿verdad? Es un poco difícil de encontrar. Tengo grandes amigos y colegas que son expertos en rescate y que son muy buenos en muchas cosas a la vez, pero no en todas. Pero no alcanza la vida para ser bueno en todo. Completamente, legítimo lagarto Tosti, sí. A los que se acuerden de la broma, porque creo que más de alguno no. Que César, todo esto es importante comentarlo, porque ahora sí vamos a verlo ya desde la perspectiva macro país. Todo ese tipo de niveles y de estructuración como tal en la formación, lo que permite es también posicionar al país en lo que ya actualmente es hoy, que ya tiene una estructura sólida en atención prehospitalaria, ¿verdad? Y eso a mí me llama poderosamente la atención de cómo nosotros a veces nos encerramos en una burbuja creyendo que porque aquí Cruz Roja atiende emergencias de manera abierta, se cree que Cruz Roja en todo el mundo hace lo mismo, y que Cruz Rojista lo mismo que paramédico. Y temas a veces tal vez tan superficiales, la gente puede creer que no tienen ninguna relevancia, pero a final de cuentas ya podemos decir que entonces existe un bachiller en emergencias médicas en el país. En algún momento me imagino que se aspira a licenciaturas y a maestrías, y todo eso lo que va haciendo es subiendo el nivel y la capacidad de respuesta del país como tal. Entonces ahora sí la pregunta, ¿cómo consideras vos que estamos nosotros como país en ese tema?
de estructura y atención de emergencias. Vamos, habiendo tenido, a Dios gracias, la oportunidad y las posibilidades de hablar y de estar relacionado en estos temas en varios países de la región, puedo decir que estamos realmente muy bien, ¿verdad? Y eso es algo que no solamente se ve desde la perspectiva del tema prehospitalario, creo que lo percibimos como ticos pues en muchas otras áreas, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Culturalmente tenemos la ventaja de ser muy pura vida, de saber, ¿verdad? Y en el tema prehospitalario puedo decir que somos pura vida, puedo decir que estamos muy bien. Hablar de mejor o peor puede ser complicado, ¿verdad? No, por un tema de herir susceptibilidades. Puedo decir que tenemos los elementos y las herramientas para hacer medicina prehospitalaria de primer mundo, los tenemos. Tenemos los proveedores de equipos de atención de emergencias de primer mundo. Tenemos la flota vehicular. Tenemos la capacidad humana para hacerlo. Nunca se me olvida cuando fue el Mundial Femenino. No recuerdo el año, ¿verdad? No recuerdo el año, fue hace algunos años. Nosotros suplimos una cantidad importante de insumos para ese, ¿verdad? Y nos decía un personero de la FIFA que estaban impresionados, que no tuvieron que traer nada de Suiza, que no tuvieron que traer nada de Estados Unidos, porque todo estaba acá, ¿verdad? Estaban muy complacidos, ¿verdad? Con la capacidad del recurso prehospitalario. Médicos de la FIFA felicitaban al recurso prehospitalario porque realmente no había mayor necesidad, ¿verdad? De importar o de traer otros profesionales o de interactuar. Temas tan sencillos que integran todo esto como el inglés. ¿Cuántos profesionales en la atención prehospitalaria de Costa Rica hablan inglés, ¿verdad? A un nivel que les permite relacionarse con otros profesionales, ¿verdad? Nosotros desde la perspectiva de Provida, ¿verdad? En mi práctica profesional interactuamos muchísimo en barcos, evacuando pacientes enfermos y lesionados, y eso ha sido, digamos, durante muchos años una gran ventaja, el poder interactuar. Entonces no hablemos ni siquiera, Edu, del tema prehospitalario solamente curitas y gasas, hablemos de todo el ambiente, de todo lo que somos como ticos, de todo lo que somos como Costa Rica. Tenemos una logística y una posición logística que nos favorece mucho, ¿verdad? El hecho que, por ejemplo, los paramédicos tengamos ese apoyo de una licencia en físico del Colegio de Médicos y Cirujanos es algo que usted no encuentra en ningún país de la región, ¿verdad? Hablar de una licencia profesional de un único colegio, ¿verdad? O sea, de un colegio y del Colegio de Médicos y Cirujanos del país, ¿verdad? Es algo que en otros países de Centroamérica es difícil de entender. En otros países, por ejemplo, ¿qué acredita que una persona sea un paramédico? Pues la experiencia, la cantidad de cursos, ¿verdad? Por ejemplo, vos que has interactuado con certificaciones de NAEMT, de repente algunas, si hace tantos cursos y los aprueba, entonces tiene derecho a hacer un poco más, o si hace cursos de American Heart Association relacionados al soporte avanzado, tiene derecho sin importar. Y el comentario va de la mano a que, por ejemplo, en Costa Rica, para ser paramédico usted tiene que entrar a la universidad, y para entrar a la universidad tiene que tener bachillerato de educación media, ¿verdad? Entonces también eso le da un nivel diferente a las personas que quieran aspirar, ¿verdad? Y con esto no quiero menospreciar. Yo personalmente luché durante 4 o 5 años para obtener mi bachillerato por madurez, ¿verdad? Entonces creo que es un eslabón que permite que cuando ya yo saqué mi bachillerato, recuerdo perfectamente, cuando yo saqué mi bachillerato, lo primero que tenía en mente era llevar los papeles a la Universidad de Costa Rica. Y cuando entré a la Universidad de Costa Rica por primera vez, recuerdo mi alegría de decir, quiero aprender, y empecé a aprender desde el día 1. Aunque había tenido una gran escuela con la institución, me habían enseñado muchísimo, pero entrar a la universidad, someterme a otro nivel, hizo que yo dijera, ok, sí, quiero más y quiero más y quiero más. Y eso nos lleva como país a saber que estamos muy bien preparados. Como te digo, tenemos el recurso, la logística, la capacidad de entrenamiento y la capacidad de respuesta. Creo que, y aquí me voy a extender un poquito, me voy a extender un poquito más en ese tema, acabamos esta semana o la semana pasada, acaba el país de terminar un simulacro, ¿verdad? Si no me equivoco se llamaba CETAM Guardia, en el que se involucraron la Fuerza USAR de Costa Rica, ¿verdad? La Fuerza de Rescate Urbano, para casos macro, pero integraron a bomberos, integraron a Cruz Roja, me imagino que otras instituciones, pero siempre a mí me queda esa espinita que solo puedo tener yo, o que solo podemos tener los que estamos desde el aspecto, desde la otra acera, ¿verdad? Desde la acera de lo privado, ¿verdad? Diciendo, vea, eso me parece maravilloso y demuestra lo que estamos hablando aquí, la gran capacidad operativa que tenemos como país. Pero ¿dónde quedan, por ejemplo, las 50 unidades de soporte avanzado que tenga este país
en la esquina privada. ¿Dónde queda? Si aquí hubiera un accidente, un evento macro, todo el recurso va a ser necesario. Todo el recurso, sin importar que sea público o privado. Nosotros sí tenemos esa desconexión. ¿Qué nos falta como país? Tomar en cuenta todo el recurso como sucedió al inicio del COVID. Al inicio del COVID, prácticamente la gran mayoría de empresas de servicio de ambulancias fuimos llamados al Ministerio de Salud y nos reunimos. Dijimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si vamos a estar como Bolivia o como Ecuador? ¿Verdad? ¿Qué pasa si llegamos a estar como Estados Unidos, como Nueva York, una de las ciudades, ¿verdad?, más top del mundo, que no tenía capacidad para responder a sus incidentes? ¿Qué podemos hacer? Y se idearon planes y se hablaron de cosas que gracias a Dios no se tuvieron que ejecutar, pero se hablaron. Entonces, ¿qué haría diferente un terremoto? Pero César, ahí también importante porque hay que recalcarlo, bueno, instituciones como Provida, y yo estoy seguro que otras instituciones privadas también, si su día a día también es aportar ese granito de arena, claro. Porque incluso vos lo mencionás para el tema del COVID, yo tuve la experiencia de estar con Provida en lo que fue la remodelación del Senare. Correcto. Y entonces fue esa unión, ¿verdad?, de instituciones, y que, como decís vos, no todo es poner curitas, no todo es poner torniquetes, sino que en una emergencia lo que faltan son manos. Correcto. Lo que se ocupa es como decís vos, tal vez esa unificación o esa centralización de ahora sí, tomemos en cuenta todos estos recursos, porque a veces incluso están más disponibles que incluso el mismo recurso público. Y aquí, como decís vos, tal vez recalcar que no es nosotros posicionarnos en un ranking regional ni nada, no, es más bien hacer ese llamado a la gente que seamos conscientes de lo que en realidad tenemos. Correcto. Porque el problema es que a veces lo damos por sentado. A veces creemos que o sea, no sé cuál será la perspectiva de la gente de pensar que en todo lado, como te digo, levantan el teléfono y va a llegar necesariamente una ambulancia de Cruz Roja a rescatarlos, y no es así. Como también a veces nos falta un poquito de cultura de entender que toda ambulancia no tiene la misma capacidad, y que si me pasó un accidente en el río no es que va a llegar el mismo cruz rojista a sacarme y a darme RCP, ¿verdad? Entonces es eso, es como traerle a la gente esa noción de valorar lo que tenemos, pero que la misma gente tiene la responsabilidad de involucrarse en estos temas para continuar levantando el nivel del país como tal. No, claro, y aquí también es un tema de familia, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre, cuando se arranca, por ejemplo, con un plan de emergencia en una empresa, de las primeras cosas que se hacen es decir, ok, ¿cuáles son sus riesgos? Primero, la evaluación de riesgos, ok, sí, riesgos de exposición aquí, riesgos de seguridad informática, riesgos aquí, riesgos allá, y yo digo, los primeros cálculos que se hacen desde la perspectiva prehospitalaria es decir, ok, ¿cuál es el servicio de emergencias más cercano? ¿Cuánto dura bomberos en llegar? ¿Cuánto dura fuerza pública en llegar, si fuera tomando como referencia sus bases? ¿Verdad? ¿Y cuánto dura el recurso prehospitalario que corresponda, ¿verdad?, sea público o no, ¿verdad?, para tomar en cuenta esos tiempos de respuesta, ¿verdad? También tenemos esa responsabilidad como civiles y como familia, saber cuál es la mejor estrategia para nosotros. En algún momento, un amigo que vivía muy alejado, ¿verdad?, allá por la zona de Montserrat en Coronado, evaluábamos las características que él tenía en su casa. Pero decíamos, bueno, viviendo en Montserrat de Coronado, que prácticamente es más rápido venir desde Coronado al Parque Central de San José, ¿verdad? ¿verdad? Tome las consideraciones de que son prácticamente 20 y pico de kilómetros desde el Parque de Coronado. Entonces, por ejemplo, una estrategia ahí puede ser una estrategia no inmóvil, no de espera de la ayuda, sino una estrategia móvil, de que oye, yo voy a tener el vehículo listo para salir, para buscar la ayuda, o el teléfono de un vecino que conoce a otro vecino, que conoce a otro vecino, que vengan por alguna cosa de ese tipo. Como país también tenemos responsabilidad los civiles, y como vos decís, es entender y saber que tenemos un gran recurso prehospitalario, pero que el recurso prehospitalario no es infinito y no está esperando nuestra llamada, ¿verdad? Entender las realidades de las zonas donde vivimos, si tenemos un recurso que esté activo 24 horas o que cierra a tal hora, ¿verdad? Todo eso nos va a ayudar también a entender, y no solamente echar responsabilidades para afuera. Echar responsabilidades para afuera es simplemente levantar el teléfono y llamar, sino también prepararnos y decir, ok, bueno, la zona donde yo elegí vivir o la zona donde vivo tiene esta característica, y es que la fuerza pública es una de estas oficinas de parque, y a las 5 de la tarde los muchachos se retiran y se van para Suelta, ¿verdad? Y yo lo sé porque paso y no veo entonces no puedo pretender una respuesta inmediata de la fuerza pública en caso de...
¿verdad? O si fuera tema de ambulancia, o si fuera tema de bomberos, ¿verdad? También entender todo ese tipo de cosas nos va a hacer ser civiles mejor y más preparados. Inclusive, César, bueno, no yéndonos tan largo de una zona remota, ¿verdad? Porque, y lo cuento con una anécdota que aquí en el instituto tuvimos hace poco una situación, ¿verdad? Que fue algo muy sencillo. Fue una compañera que se descompensó. Digamos que ella se desmayó, tuvo tal vez un ataque de ansiedad, no sé qué, y tuvo esa situación. Y aquí en San José llamamos para pedir un recurso, una ambulancia que viniera, pero probablemente por el tipo de caso no lo ven tal vez como una prioridad. Y si en ese momento acá, digamos, hay 2, 3 emergencias al mismo tiempo, la ambulancia nunca va a llegar, ¿verdad? Hay recursos tal vez, pero ellos tienen que priorizar. Entonces, y eso, bueno, es que a mí siempre me dicen que me voy por las armas, pero dice, yo soy el de las armas, ¿verdad? Que siempre salgo hablando de las armas. Que solito se auto sí. No, antes de que lo digan ellos, porque me van a decir que no estamos hablando de armas, pero yo lo veo igual, por ejemplo, en el caso del portador, tiene que analizar que él es la primera respuesta, ¿verdad? No depender de la policía, porque la policía sabemos que puede durar 20, 30 minutos, dependiendo de lo que usted reporte, puede que ni siquiera lleguen, ¿verdad? Y tal vez no hay recurso disponible, y eso es algo que yo le recalco mucho a la gente cuando me enfoco en eso, pero en el tema médico pasa igual, ¿verdad? Hay cosas que no puede uno depender de que va a llegar la ambulancia cuando uno la ocupe, porque en esa instancia ocupábamos la ambulancia porque en ese momento, y me incluyo con autocrítica de que yo en ese momento no estaba muy claro qué hacer tampoco. Yo terminé llamé a Eduardo y no me contestó. Como 4 llamadas perdidas le clavé, no me Siempre contestó. Le contesto, y llamé a un otro compañero que también ha estado con nosotros en algunos talleres. Un saludo al doctor ahí, Fernando, me reservo el apellido, pero él sabe que él me ayudó, me dio algunos tal vez consejos de qué hacer, cómo manejar a la muchacha, y la empezamos como a estabilizar un poquito. Y se fue estabilizando, y ya estaba, digamos, lo suficientemente bien para considerar que la llevamos a la casa, la dejamos aquí descansando, pero la ambulancia nunca llegó. Bueno, pero es que casualmente, y aquí me voy a poner más del lado de la ambulancia, lo que describes no es una emergencia. Correcto, sí, y uno lo percibe como una emergencia. De repente, yo digo, ¿qué retroalimentación podríamos hacer? De repente, y eso es algo que tampoco me toca, y es un criterio, todo lo que estoy diciendo aquí son criterios míos, ¿verdad? Pero por ejemplo, de repente, si no sé, el operador, ¿verdad?, de la llamada, ok, ¿cómo está la paciente? La paciente está sentada, se mantiene sobre su eje, está sentada, o usted tiene que, sí está sentada. Bueno, coménteme, la paciente está respirando como agitada. Usted la ve, si usted le acerca la mano, usted sí está respirando como agitada. Ella habla, cuesta mucho. Uno puede ir teniendo herramientas, ¿verdad?, para decirle, bueno, vea, si la persona es una persona joven, que no padece de nada, o nada conocido, no está sangrando, no se golpeó, vamos a ir evacuando opciones, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces yo siento que también son cosas en las que podemos evolucionar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, y no sé si le pasó, pero uno le escriben a veces como paramédico, le escriben el peor escenario. No, le escriben lo que está sucediendo, ¿verdad? El operador le escribe, le dice, vea, responda a tal lugar, para evaluar no sé, voy a decir un caballero, una femenina de 22 años, que lo reportan respirando como agitado, que no responde, que tiene entumidas las manos. El caso se va a evaluar y se va a valorar con todo el respeto, pero ya uno va con esa, ¿verdad?, con ese chip en la cabeza de que probablemente, esperando de que probablemente, pues va a ser un caso que llamamos nosotros prioridad 4, o sea, un caso que no va a requerir traslado. Sí, se aborda, ¿verdad?, todo lo demás. Versus, por ejemplo, si yo te digo versus un adulto mayor de 65, 70 años que reporta pálido frío sudoroso con dolor en el pecho, que dice que siente una pata de elefante, que no puede respirar y que simplemente a veces no responde. ¿Verdad? Entonces ese es el tema, como definir, ¿verdad?, prioridades. Pero por eso te digo, por eso me paso de este lado, ahora me paso del lado tuyo, ¿verdad? Y yo digo, eso también es un problema de nosotros los formadores de primeros auxilios. No conozco curso de primeros auxilios y aquí me estoy disparando yo en el pie. Que hable de eso, que hable de un episodio de ansiedad. César, es que imagínese el escenario. Hay una persona sentada trabajando, empieza a convulsionar y se desmaya. O sea, imagínese el choque mental para una persona que no sabe de estas cosas. Claro. Y para empeorar un poco la situación, no hay nada que diga formalmente que es una emergencia que amerite llamar
y que no es una emergencia. Pero imagínese ver una persona desmayarse y caerse. Uno puede pensar de todo, ¿verdad? Me parece a mí. Bueno, uno lo percibe como y el una civil emergencia. tiene el derecho a pensar lo peor. Porque ese es el papel que le toca jugar, ¿verdad? O sea, por ejemplo, no sé, pongamos algo en lo que yo no sea experto, lo más sencillo, mecánica. Si a mí el carro, yo llego al parqueo y no me arranca, yo no voy a abrir la tapa del carro para ver nada. Disculpen. No, perdón, la mayoría de ticos la abrimos, disculpen, pero yo no soy ese. Yo soy el de no me arrancó el carro. Exacto, el aceptar. ¿Cuál me puede llevar? O si hablo con ahí, a ver cuánto chance me da para llamar a una grúa, ¿verdad? En esa expectativa, por ejemplo, puede ser para muchos civiles ver una persona que, como vos decís, tiene movimientos bruscos y cae al piso, ¿verdad? Eso, yo no voy a abrir la tapa para ver qué tiene ese paciente, si no lo sé, no sé por dónde empezar. Yo digo, ¿se murió? De una vez, ahí sí. Va a irle traer una flor y se la pone así. Yo digo, se murió, ya, no hay nada que hacer. ¿Verdad? Entonces sí, claro, pero son herramientas. Entonces vuelvo al punto, ¿verdad? En las capacitaciones de primeros auxilios, y es algo cíclico que tenemos que cortar, y yo llamo aquí a todos mis colegas, amigos, capacitadores, que corten con ese ciclo, porque un curso de primeros auxilios vamos a hablar de inmovilización, vamos a hablar de vendajes, se centra en la gran mayoría de trauma, pero las emergencias a las que se enfrentan los civiles, Lo más básico. la gran mayoría no tienen que ver con personas. Y también ahí vamos al otro aspecto, también no podemos enseñar en un curso de primeros auxilios cómo interactuar con un infarto agudo del miocardio si ni siquiera se puede identificar, pero hay herramientas para evaluar a un paciente, para determinar algunas cosas básicas, como los signos vitales, ¿verdad? Exactamente, los signos vitales, el estado general, el estado de conciencia, ¿verdad? La valoración de la sudoración, del color de la piel, que son herramientas que, por lo menos transmitiéndolas en un despacho, transmitiéndolas en una llamada, van a servir de un insumo importantísimo para el recurso prehospitalario, ¿verdad? Porque aquí no se tiene que menospreciar a un paciente por su edad, porque sea joven no quiere decir que no tenga una emergencia, pero es información válida, ¿verdad? Es información válida. Siempre, obviamente, va a importar si el paciente está consciente, no está consciente, y de poderlo determinar de forma real, porque al paciente siempre, todos los servicios de emergencia le van a dar el beneficio de la duda, y si el civil dice que el paciente no responde hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Pero ya llegar al escenario y ver al paciente ahí tomándose un vasito de agua, un té, ¿verdad? Y ¿verdad? No sé, bueno, gracias a Dios que fue así, pero hubo un desplazamiento con luces y sirenas, poniendo en riesgo la tripulación de la ambulancia. No se atendió otra cosa. ¿Verdad? Entonces, por eso son responsabilidades compartidas. Es correcto. Que ninguna de las dos partes tiene responsabilidad, porque es el rol que nos toca jugar. Yo creo que eso es algo que, por más cultura que tengamos como país, nunca va a dejar de suceder, ¿verdad? Yo he tenido, a Dios gracias, la oportunidad de brindar servicio prehospitalario en varios países, y en todos ha sido igual. Exactamente igual. Yo tengo dos preguntas, perdón, Eduardo, dos preguntas, tal vez para aclararle un poco a la gente. La primera es, ¿cuántos tipos de unidades o ambulancias, como le conocemos popularmente, existen? ¿Y qué es lo que cada una de esas podría atender o no? Y el personal que va adentro, ¿cuántos tipos de personales existen? Ok, vamos a ver, en Costa Rica, y aquí voy a hablar porque estamos en un proceso transitorio, ¿verdad? Hace algunos años, voy a decir que tal vez unos 3 años, empezó un proceso para la generación de nuevos niveles de habilitación de ambulancias. ¿Qué tenemos en este momento? En este momento tenemos ambulancias básicas, intermedias y avanzadas. Es lo que tenemos y es lo que vemos en la calle. Vemos de repente algunos vehículos que dicen vehículo para traslado de pacientes, que tienen la Caja Costarricense del Seguro Social, que usted los ve por fuera, tienen luces y sirenas, bueno, tienen luces, pero por dentro es una microbús. Sigue siendo una ambulancia, ¿verdad? Y ellos pues tendrán su forma de validar eso, ¿verdad? A nivel prehospitalario, ¿verdad? La ambulancia básica, estipulada por socorristas asistentes en primeros auxilios, ¿verdad? De preferencia 2, ¿verdad? En la gran mayoría, ¿verdad? El mandato de ley es que sean 2, ojalá 3, ¿verdad? Pero 2 es el mínimo, y pues tienen la capacidad autónoma de atender cualquier tipo de emergencia, desde un paciente herido de arma de fuego, una labor de parto, un dolor de pecho, ¿verdad? Tienen esa capacidad para brindarle el transporte y la identificación de riesgos a ese paciente, y le pueden suministrar oxígeno, ¿verdad? Pueden asistir en el parto,
Así tienen una herida de arma de fuego, pueden aplicar presión directa, pueden empacar heridas, pueden hacer un sello de tórax o aplicar un sello de tórax comercial o aplicar un artesanal. Son infinidad de cosas que pueden hacer. Pueden ser asistentes de primeros auxilios que andan en una ambulancia, pero son expertos en rescate, o son expertos en búsqueda, o son expertos en otra cosa, ¿verdad? Y entonces pueden interactuar desde esa perspectiva. La unidad intermedia realmente hace muchísimos años ha dejado o ha perdido un poco ese feeling, ¿verdad? Porque lo que hacía una unidad intermedia eran dos cosas. La presencia de un asistente en emergencias médicas, que es un esquema de capacitación que desapareció hace muchos años, que dan pues varios amigos que son asistentes en emergencias médicas, pero ya realmente son muy pocos. La gran mayoría o ascendieron al grado de paramédicos o pues se quedaron ahí, ¿verdad? Y están en ese limbo, digamos. Y un aparato que se llama férula de tracción, que no está incluido dentro del esquema de la unidad básica. La férula de tracción básicamente es una férula nacida para el tratamiento de una lesión específica, que es la fractura de tercio medio del fémur, y cerrar de eso. O sea, es tan específica que solo para eso sirve. Muy útil para ese tipo de lesiones, pero nada más para eso sirve. Y que la preferencia también es de esas cosas que uno dice, de preferencia debería ser aplicada bajo aplicación de analgesia. O sea, que depende de una unidad básica, de una unidad avanzada para la aplicación. Y la unidad avanzada que tiene el esquema actual, digamos, lo que está actual, lo que vemos en la calle, es en la gran mayoría de casos un conductor, asistente en emergencias, asistente en primeros auxilios y un técnico en emergencias, que puede ser técnico, diplomado o bachiller, y un paramédico, ¿verdad? Esas dos personas. Y la ambulancia por dentro tiene los mismos insumos de la básica, lo que le sumamos de la intermedia, esta férula de tracción, y se le suman medicamentos y equipo biomédico. En Costa Rica, el equipo biomédico le llamamos a el monitor cardiodesfibrilador, que es un monitor que sirve para hacer electrocardiogramas, para dar electricidad como medicamento, ¿verdad? Un paciente que tenga la necesidad de recibir electricidad como medicamento, y que además de eso también, pues obviamente nos sirve para monitorizar la presión, la oximetría, otra serie de parámetros para valorar un paciente. Eso, digamos, dentro de lo más básico, pero pues dentro, por ejemplo, hablando del esquema de lo que tenemos en Provida, nosotros también tenemos ventiladores para darle a un paciente respiración artificial, ¿verdad? Para que me entiendan, bombas de infusión para aplicar medicamentos de forma más controlada, ¿verdad? Tenemos compresores automáticos para dar maniobras de RCP mecanizadas, ¿verdad? No utilizar personas, y tenemos algunas otras cosas, digamos, que suman dentro de ese esquema, que siempre suman, no que bajan, pero el esquema mínimo es ese, para una unidad de soporte avanzado. Eso es lo que encontramos. ¿Hacia qué vamos? Bueno, vamos a un esquema en el que, por ejemplo, las unidades de soporte avanzado, como las conocemos, siguen siendo a nivel de equipamiento igual, pero van a ser tripuladas solo por paramédicos. Un paramédico a la derecha como conductor y un paramédico a la izquierda como para los pacientes. Y ese es un cambio en el cual nosotros incluso estuvimos dentro de la comisión que impulsó hacer ese cambio, hacer esa mejora. Pero entonces ya existen muchos servicios, incluyendo Provida, donde las tripulaciones de las ambulancias son paramédico. Y los compañeros que están como conductores, pero son de esquema básico, ya están en la universidad para graduarse en algunos años o en algunos meses y subir. Se aprueba. Exactamente. Y se crea se va a crear, ¿verdad? Está en ese proceso la creación de un nuevo esquema de ambulancia, que es la ambulancia medicalizada o el soporte medicalizado, en el que van a tripular un paramédico como conductor y un médico, ¿verdad? O sea, es como un nivel más avanzado. Exactamente, una capacidad distinta, ¿verdad? Volviendo al tema de capacidades diferentes. Obviamente el médico en una ambulancia tiene una capacidad diagnóstica distinta, ¿verdad? Tiene acceso también a otras herramientas, ¿verdad? En Costa Rica, por ejemplo, hay ambulancias que tienen ultrasonido, ¿verdad? Que tienen para hacer ultrasonidos. De repente no tan diagnósticos como para saber si usted tiene piedras o no, aunque tienen esa capacidad, sino para hacer diagnósticos a nivel de trauma, para ver si el paciente tiene líquido libre o tiene alguna cosa de ese tipo, para apoyar, poner vías en pacientes complejos, ¿verdad? Son insumos que valen miles de dólares, ¿verdad? Entonces, y son insumos que tampoco se encuentran, por ejemplo, en muchos países de la región, ¿verdad? Entonces, y a eso le sumamos los ventiladores, que también son muy onerosos. Entonces, ese tipo de cosas hacen que estas ambulancias suban de nivel. Y ese sería como el esquema, digamos, que tenemos actualmente y hacia lo que nos vamos dirigiendo. Y la creación ya formal de las ambulancias para traslado de pacientes, ¿verdad? Con las necesidades que tiene, por ejemplo, el Instituto Nacional de Seguros o la Caja Costarricense de Seguro Social, de movilizar varios pacientes en un solo recurso. Entonces se crea esa figura en la que puede ser tripulada y que puede ser acompañado por un asistente en primeros auxilios y otro asistente en primeros auxilios, digamos, en resguardo de esos pacientes. En eso estamos y hacia eso se dirige el país. Siempre hacia más, digamos.
Segunda pregunta. Si una ambulancia y el personal privado van pasando por una situación, accidente, lo que sea, donde hay heridos, ¿están obligados a participar? Los que están obligados son los profesionales, ¿verdad? Los profesionales que tripulan ahí, ¿verdad? Todos los que estamos, valga la redundancia, Pero colegiados. ese profesional va en una ambulancia privada. Correcto. No, por eso, al final de cuentas, yo le puedo decir que de parte de Provida Paramédicos, que es por la que podría hablar con firmeza y dar un criterio acá, nosotros más bien no paramos más porque no nos llaman, ¿verdad? Pero nosotros, el recurso está disponible para quien tenga una emergencia, ¿verdad? De hecho, nuestras ambulancias no están rotuladas por ningún lado como servicio exclusivo para afiliados, ¿verdad? Porque no lo son, ¿verdad? Son ambulancias para atención de emergencias. Entonces, para el que los requiera. Obviamente hay un tema administrativo, no seamos utópicos, ¿verdad? El servicio tiene que continuar, o sea, y la forma de que continúe es casualmente, pues recibir de nuestros clientes, pues ese alimento que nos hace y nos permite seguir ayudando y seguir generando ese tipo de ayudas para los que lo necesiten en el momento que lo necesiten. Entonces, desde la perspectiva de Provida, el vehículo se va a detener y le va a dar al paciente todo lo que necesite. Todo, medicamentos, la atención de un trauma, para que usted tenga una idea, un paro cardiorrespiratorio puede estar valorado, digamos, entre horas hombre y gasto de medicamentos por encima de los $1,000, ¿verdad? La cantidad de equipo que se usa, guantes, tubos, medicamentos, cosas que se caen al piso y que ya no se pueden reutilizar, equipos, por ejemplo, de succión, obviamente las horas del gasto de los biomédicos y todo lo demás, y al paciente se le da lo que necesite, sin ver absolutamente nada. Y ninguno de mis compañeros se va a poner a calcular absolutamente nada de eso. De hecho, nosotros ante un paro cardiorrespiratorio siempre vamos a responder con más de un recurso, ¿verdad? Puedo decir que uno de los últimos fue casualmente creo que era un cadete de la escuela de policía que estaba en el Parque La Paz hace un par de semanas. Estaba haciendo las pruebas para ingresar a la fuerza pública, la de correr y la física. Correcto, él cae al piso, ¿verdad? Se torna inconsciente, va pasando un compañero casualmente de Trauma Store, va pasando en el vehículo, tira la voz de alerta a Provida, se detiene, inicia maniobras básicas. Responde un recurso avanzado nuestro de San Sebastián y responde el vehículo de supervisión en el que anda Alfredo Valverde y responde, y al paciente se le dan maniobras y demás. Responde el recurso de la Cruz Roja de San José y entre las 4 unidades que habían ahí, al paciente se le traslada con pulso al Calderón Guardia, ¿verdad? Porque es lo que toca hacer y es lo que nos toca y es lo que hacemos, ¿verdad? Ese es realmente el negocio en el que estamos, en el negocio de marcar la diferencia en los pacientes que atendemos. Entonces, yo te puedo decir que a nivel de responsabilidad, los profesionales, todos los que tengamos una licencia del Colegio de Médicos, tenemos esa responsabilidad de hacer algo. No estamos obligados, por ejemplo, a hacer lo imposible. No estamos obligados, por ejemplo, si usted me dice, yo lo he conversado mucho, yo no estoy, por ejemplo, si yo voy con mis hijos pequeños en el carro y hay un accidente, yo no voy a detenerme, no voy a poner en riesgo la seguridad de mis hijos por un accidente, porque hay prioridades, ¿verdad? Pero si yo voy por la calle y veo algo y puedo hacer algo, ¿verdad? Lo voy a hacer. Si realmente voy a marcar una diferencia. Hablando desde la perspectiva de la ambulancia que va pasando, sería muy poco ético si el recurso, pudiendo hacer algo, pudiendo marcar una diferencia, simplemente sigue, ¿verdad? No creo que en Costa Rica, conociendo la realidad, conociendo a los directores y a los propietarios de las empresas con las que interactuamos, no creo que haya una empresa en Costa Rica que diga no atiendan accidentes en la calle. Lo dudo muchísimo. Sí, hoy yo quiero compartir una anécdota que saludos a Dani, que estuvo aquí en un episodio. Ahora estuvimos por ahí en Escazú, y me comentaba precisamente una anécdota que le pasó en tema de una situación de emergencia. Dice que él iba por la carretera y que vio el vuelco de un vehículo. Dice que adentro estaba nada más una muchacha, que él no sabe cómo pasó, pero que aparentemente el cabello de la muchacha se quedó atorado en la puerta. Seguro se abrió la puerta y se volvió a cerrar en el vuelco y entonces ya estaba aquí prensada, ¿verdad? Del pelo. Entonces que igual para varias gente, ¿verdad? A intentar ayudar y que ellos lo que querían era desvolcar el vehículo, ¿verdad? O incluso sacarla a ella. Entonces que él se le presentó esa situación en la que incluso tuvo de que intervenir y que había varias gente, ¿verdad? Que le decía que no y otros que así, porque unos la querían sacar y otros querían volcar el vehículo y obviamente al moverse ella con el pelo prensado ya se sabía lo que iba a pasar. Bueno, el caso es, César,
de lo que comentaban ustedes ahora, que a final de cuentas lo que se busca con todo esto de las capacitaciones y demás es generar un criterio, porque qué difícil es, César, cuando la gente quiere una respuesta blanca o negra, ¿verdad? Eso, o sea, la gente, típicamente todos queremos llegar a escuchar, como pasa en legítima defensa, ¿puedo disparar o no puedo disparar? Y ellos lo que quieren es que usted le diga, hágalo, así se puede. Que te digan, no, es que en ese caso es tal, apague tal botón o apriete tal perilla. Y no funciona así. La realidad de las emergencias en temas de seguridad no es así. Es la generación de un criterio lo que le permite a la persona que atienda, al nivel que atienda, decir, esto es lo mejor para esa persona o incluso lo mejor para mí mismo. ¿Cómo cuesta, verdad, César, eso de la generación del criterio? Porque mucha gente se mete en esto precisamente pensando que van a llevar un curso de primeros auxilios y ya van a tener las herramientas, aunque sean básicas, pero es el blanco y el negro de cuando pase algo yo tengo que actuar siempre así. Si bien existen guías, ¿verdad? Claro. Pero ¿cómo cuesta ese tema de... Uno de los principios más lindos de los primeros auxilios es no hacer más daño, ¿verdad? O sea, si voy a hacer algo con un paciente enfermo o lesionado, que lo que yo vaya a hacer no le represente más daño al paciente, Sí. ¿verdad? Y si por alguna circunstancia le tengo que poner una vía o tengo que hacer para aplicarle un torniquete o hacer una técnica de extracción de movimiento al paciente que le va a ocasionar dolor, el beneficio de esa acción va a ser mayor, ¿verdad? Entonces le va a generar una mejoría. Pero si yo no tengo el control de eso, ¿verdad? Si yo como civil o como profesional no tengo el control del 100% de la circunstancia para decir, ok, yo voy a hacer esto porque esto le va a hacer mejor a ese paciente, realmente a veces es mejor no hacer nada, ¿verdad? Yo coincido mucho en el criterio de que el socorrista o el paramédico que de repente no ha tenido muchas experiencias relacionadas a algún tipo de paciente en específico, siempre tiene que ser más precavido en la forma de actuar, porque esas experiencias buenas y malas, aplicando un medicamento que le cause al paciente dolor de cabeza o que le cause sudoración o que le cause que la presión se le baje, que es algo que es un susto que todos los paramédicos tenemos. Aplicar un medicamento para una cosa, Que sea alérgico. ¿verdad? Algo, ¿verdad? Exactamente, o que produzca otra cosa. A mí me pasó hace poco, César, perdona que te interrumpa, con mi esposa fuimos a la farmacia y le aplicaron un descontracturante, ¿ok? Y yo estaba hablando por teléfono, pero yo veía que no salía y no salía. Y cuando es que me llaman un toque y estaba igual de pálida ella que la doctora de la farmacia. Porque eso que vos decís, o sea, es un shock para muchas personas, ¿verdad? Decir, le puse algo y yo no sé si más bien... Arriesgado, Sí. No, y es que es el riesgo, por eso te digo, es el riesgo. Muchas veces, y de repente a mí en algún momento se me tuvo que salir la frase, pero es que poner una vía es facilísimo. Sí. ¿Verdad? Y bien también lo dice Alfredo Valverde, que lo escuchó en algún lado, que si a un monito se le entrena para poner una vía, va a poner la vía. El tema es cómo usar esa vía para poner un medicamento. ¿Y qué pasa? ¿Y qué sucede si yo aplico un medicamento y tengo que poner otro medicamento que contrarreste el efecto de este medicamento? Tengo que poner un suero, ¿verdad? Son muchas las tomas, la toma de decisiones para generar un criterio en caso. Eso hablando de cuando uno está instrumentado. Cuando yo tengo un uniforme y tengo un equipo, un botiquín y una ambulancia atrás, hay errores que a veces no importan, pero si yo estoy como civil, una acción no va a ser tomada igual. Si yo llego y me acerco a un paciente a aplicarle un torniquete en una escena civil y el paciente se pone a pegar gritos, como lo haría exactamente igual si yo tuviera mi uniforme y el respaldo de mi ambulancia, no significa lo mismo para el escenario. La gente que está alrededor no va a actuar igual. ¿Por qué? Porque están viendo a un mae que lo están matando y que se bajó y que le va a hacer y que le va a intentar poner una faja en la pata. No van a ver al paramédico que se bajó de la ambulancia con luces y que se bajó con su chaleco. Que uno respeta y sabe lo que está haciendo. Y que le van a decir, no, aguante. No, aguante que le meten a uno de un patadón, si depende del escenario donde esté. ¿Verdad? Entonces, todo es un tema, como vos decís, de criterios, dónde hacer, dónde no hacer, y si realmente lo que voy a hacer, tengo el respaldo para hacerlo. ¿Verdad? Yo tengo diferentes esquemas de botiquín, ¿verdad? Tengo botiquines, hablaban en uno de los capítulos del EDC, ¿verdad? Yo decía, pucha, qué tema más interesante. Pues yo tengo una costumbre de siempre tener un maletín, que es mi EDC. Yo
casi a nivel axial prácticamente no ando nada, mi cuchilla que he andado hace años, ¿verdad? El reloj que me da muchos datos y prácticamente nada más, ¿verdad? La llave del carro porque si no no puedo montar, pero mi bulto sí, es una mochila dentro de mis necesidades muy bien preparada, entonces yo digo, bueno, pero es que no va a significar nunca lo mismo que uno esté como civil a que uno esté respaldado incluso por alguien, no importa que usted esté de civil, pero que usted esté acompañado por alguien que pueda, mientras usted está hincado, diga, no, es que él es paramédico, o él sabe de primeros auxilios, déjelo, tranquilo. Pero si usted está solo dándole la espalda a ese incidente, uno hasta se puede sentir vendido ahí. Sí, teniendo que lidiar con el riesgo que supone que supone estar atendiendo un incidente en el que usted no tiene la más remota idea cómo sucedió. Hace poquito precisamente Murillo tiró por ahí una encuesta en el chat que tenemos ahí, ¿verdad? Donde la gente opinaba de la intervención del escenario que hubo aquí en San José, el tiroteo, ¿verdad? Donde llegaron y le dispararon a 2 personas en medio de San José y Murillo hacía la encuesta, ¿interviene o no interviene? Si usted porta el equipo y está capacitado. Y va de nuevo, aquí a la gente no es decirle haga o no haga, es simple y sencillamente evaluar lo que vos estás diciendo. Yo creo que ya eso solo lo dejan los años, ¿verdad, César? Va a darle un toquecito el ímpetu a veces querer ponerse la capa, porque en realidad a veces hay que evaluar si en realidad es el momento de intervenir o no. Aplica para cualquier expertise en la vida, para cualquier tema, ¿verdad? Siempre creo que la experiencia, ya sea añadida de una persona, ¿verdad? Ojalá uno tenga un mentor. Si hay algo que yo tengo que agradecer a la vida es tener el mentor que tengo en Alfredo. Que perdón, don Alfredo está comprometido, ¿verdad? Sabe que ya está invitado aquí y ya lo tiramos, ya hemos estado en conversaciones. Sí, que conozcan a quién es don Alfredo, claro. que don Alfredo Valverde ya se comprometió y me dijo que va a venir, entonces vamos a venir a hablar de ambulancias. Vamos a ver si es cierto. A don Alfredo le encantan las ambulancias, entonces vamos a venir a hablar. Completamente. En él creo que no solo yo, son de repente sienta las personas que han visto un mentor en lo que es hacer las cosas bien, desde muchos aspectos en la vida, pero en el tema de emergencias realmente ha sido así. Creo que esa retroalimentación en 2 vías que podemos tener con una persona cuando somos nuevos en algo, ¿verdad? Cuando empezamos en cualquier campo. ¿Por qué? Porque yo tengo información que de repente mi mentor tuvo hace muchos años, ¿verdad? Pero ese mentor tiene información que yo realmente van a pasar años. Voy a contar una anécdota muy rápida que de repente también solo le va a hacer gracia a muy pocos, a los que entiendan. Pero para aplicar la morfina, ¿verdad? La morfina que todos conocemos, el medicamento, a uno en la universidad le enseñan una forma, ¿verdad? ¿Qué es? No. Esa no, ¿verdad? Que es agarrar una jeringa de 20 cc y hacer una dilución específica que le queda a uno muy fácil, ¿verdad? Entonces uno hace la dilución que le dicen en esa jeringa y la aplica súper fácil. Uno dice, le estoy poniendo 5 miligramos. ¿Por qué? Porque lo hice como me lo enseñaron en la universidad en aquel momento. Entonces nunca se me olvida que en una de mis primeras salidas solo, andaba con una compañera, ambos ya paramédicos, pero ambos graduados en el mismo momento, y resulta que en la ambulancia no había jeringas de 20. Entonces nosotros dijimos, no podemos ponerle a este paciente morfina porque no tenemos jeringa de 20. Entonces me acuerdo de agarrar el teléfono a las, no sé, 1 de la mañana, llamar a Alfredo y decirle, ma, es que necesito ponerle morfina a una paciente y no tengo jeringas de 20. Entonces, no voy a recordar exactamente qué me dijo, pero fue algo así como, ¿y qué? Tiene de 10, tiene de 5. O sea, ¿cuál es el problema? Y yo, no muy ágil en matemática, ¿verdad? Porque es un tema de conversión, básicamente, ¿verdad? En 10 segundos me dijo, haga esto, esto y esto, y es exactamente lo mismo. Yo, mira, sí. Y eso me quedó para toda mi vida, ¿verdad? Entonces son soluciones que si uno cuando está nuevo en un campo no tiene la humildad de reconocer que tiene esa falencia, ¿verdad? Y lo peor aún, si no tiene esa habilidad y no tiene un mentor, no tiene esa persona a quien llamar, realmente el proceso de crecimiento que uno tenga como profesional se va a ver truncado. Entonces yo creo que esa es una bonita reflexión para dejar, es que no importa lo que usted haga, pero siempre tenga un mentor. Y lo más importante de tener un mentor es hacerle caso, ¿verdad? No se vale tener un mentor para decir, no, ya usted no sabe nada, está desactualizado. Sí. Aunque en algún momento hayamos tenido alguna discusión con respecto a algún criterio o alguna cosa, pero esas discusiones pues han alimentado aún así los criterios de ambos. Entonces yo creo que eso es muy válido también, ¿verdad?
no solamente hablar de los años y de la experiencia, sino hablar también del respeto que tenga uno por las personas que le enseñan y de la forma en la que uno obtenga información de esas personas. Sí. ¿Qué les parece si hablamos un poco de la tienda de Trauma Store y qué es esos productos que ofrece y a quién se los ofrece y demás? Tal vez de una manera general para que la gente también entienda, porque muchos han visto Trauma Store, muchos han visto un torniquete, pero la realidad, digamos, de cómo lo maneja usted. Bueno, de verdad, muchas gracias por esa oportunidad. Yo siempre digo que cualquier oportunidad que uno tenga de explotar ese proyecto es de agradecer. Trauma es una tienda ahora ya física hace algunos años. Nos dedicamos básicamente a la importación y venta de productos para atención de emergencias, ¿verdad? Tenemos kits ya prearmados como botiquines basados mucho en la normativa vigente, pero también tenemos kits que superan esa normativa y tenemos kits muy específicos, por ejemplo, para temas de control de sangrado. Me gusta mucho decir que vendemos productos que hacen fácil la atención de la emergencia, ¿verdad? Que son equipos que van a cambiar el juego, en caso de que, por ejemplo, tenemos productos como la gasa hemostática. Una gasa hemostática, para hacer un mega resumen, es como hablar de una toallita húmeda con esteroides. ¿Por qué? Porque esa toallita humedecida, al entrar en contacto con un sangrado, va a ayudar a la generación más rápida de un coágulo. Y si el paciente tiene un sangrado que le va a producir la muerte en el corto plazo, eso puede evitar que eso suceda. Y entonces decir, bueno, yo tengo una gasa hemostática en mi botiquín versus tener 40 apósitos, yo preferiría una gasa hemostática a 40 apósitos que no tengan esa capacidad, ¿verdad? Entonces tenemos ese tipo de cosas. Tenemos, por ejemplo, productos innovadores que tienen muchos años de existir en el mercado. De hecho, la férula maleable de SAM acaba de cumplir, creo que 40 años de existir, pero es relativamente nueva en nuestro mercado, ¿verdad? Sus usos son múltiples, son productos que sirven para inmovilizar brazos, para inmovilizar piernas, hasta tienen usos veterinarios, ¿verdad? Usos de supervivencia, usos de un montón de cosas, ese tipo de productos. Y obviamente pues cosas que yo sé que a todos nos gustan: cuchillas, focos, multiherramientas. Hay una vez un hacha, una hachita. Sí, tenemos Tomahawks, Fasthawks, precioso, de SOC. Ahora estamos incursionando muy fuerte, y en los próximos meses y semanas lo van a ver, con la marca Coast. Es una marca de primera calidad de focos, ¿verdad? Entonces tiene focos de amplia gama, es parte de unos que tenemos por ahí que van a hacer alguna dinámica. Y tenemos focos de 1000 lúmenes, 2000 lúmenes, 3000 lúmenes, pero a costos realmente muy accesibles, con características técnicas de resistencia muy muy buenas, y que están pensados casualmente en personas que les gusta estar preparados, que les gusta son por ejemplo focos que son multicombustible, que son recargables, pero también reciben baterías AA o AAA. Entonces pues hacia esa línea vamos, ¿verdad? Que la gente que llegue a Trauma no solamente sea el botiquín, sino también sean insumos para ese maletín de 72 horas o ese maletín de 24 horas o el esquema que quiera que tenga de preparacionismo, pero que sean realmente cosas útiles, cosas pequeñas que marquen grandes diferencias. Y para profesional, y los que son profesionales en la atención de emergencias, pues cosas que realmente les faciliten lo que hagan, ¿verdad? Tenemos desde tijeras punta roma, con capacidad de corte impresionantes, ¿verdad? Hasta cortanillos, ¿verdad? Cosas también para simplificar ese tipo de cosas que a veces uno no cree, pero cortar un anillo en una emergencia sin la herramienta adecuada puede ser todo un tema, ¿verdad? De movilización de recursos adicionales. No es la primera vez que, por ejemplo, un recurso de bomberos tiene que responder a la sala de emergencias de un hospital clase A porque no tienen cómo cortar un anillo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de herramientas que están más a la mano es parte de lo que nos gusta vender. Nos gusta vender cosas que marquen la diferencia, ofrecer productos que realmente la gente diga, esto valió la pena, ¿verdad? No lo uso todos los días, pero el día que lo usé es perfecto. Y obviamente la línea de torniquetes, que creo que ha sido como el punto de encuentro con esta linda comunidad, que tenemos, pues, a Dios gracias, disponible de forma permanente. Bueno, y ahora al principio, cuando hablaste del SAM, mencionaste que por alguna gente podría parecer poca cosa, pero yo creo que los que conocen de temas de marcas, SAM es una marca de top, ¿verdad? Que no tiene nada que envidiarle a ninguna otra. Más bien, yo diría que más bien la reacción es, mira, pucha, tienen, digamos, la exclusividad de SAM, que es un súper torniquete, ¿verdad? Yo más bien cuando me enteré, más bien a mí me impresionó porque no es común, digamos, ver ese tipo como de marcas posicionadas, digamos, ya con distribuidor oficial directo y todo eso no es común. Y hay otras marcas de torniquetes también, pero
pero yo más bien cuando lo vi sí, me impresionó porque es una marca bastante grande. Cuando vos te metes a ver videos de torniquetes recomendados, o usted busca top 5 de torniquetes recomendados para civiles, y siempre cualquier video que usted vea va a aparecer el SAM, ¿verdad? Entonces es un torniquete para los que tal vez no se han metido todavía en el tema tanto de torniquetes. Es de lo mejor también, ¿verdad? Y dato random, es el único torniquete que no ha podido ser copiado, ¿verdad? Porque obviamente North American Rescue es el torniquete más copiado de la historia, creo, sí, ¿verdad? Sí, y todo lo que salga de ahí pesos. para abajo, ¿verdad? Todo lo que salga de ahí para abajo, pues es una copia de ese esquema de torniquetes, ¿verdad? Pero esa característica que conocemos, ¿verdad? Del click que tiene el SAM XT ha sido difícil o imposible de copiar. Entonces eso también hace que mantenga ese esquema de calidad, ¿verdad? Sí, que vos sabes que vas a la segura cuando compras ese, digamos, bueno, obviamente si es por medio de Trauma Store se sabe que es un torniquete original, pero como decís eso, los CAT, por ejemplo, hay CAT que de todo, ¿verdad? Y entonces entra mucha gente, a veces entra en duda y pregunta, pero no es original, entonces entra esa duda, ¿verdad? Y con el SAM no pasa eso. Sí, es curioso porque yo he visto portadores, ¿verdad? Que obviamente su arma es importante y pues invierten una cantidad importante de dinero en ella, tanto en el arma principal como en tema de accesorios y munición, pero no les importa dar un torniquete no certificado, que lo hemos demostrado ampliamente en las capacitaciones, son prácticamente ni siquiera de un solo uso. Muchas veces en demostraciones los hemos sacado de la bolsa y solamente exponiéndonos se han quebrado, se rompen, el velcro se zafa. ¿Verdad? Entonces es importante cuidar eso. Yo no estoy diciendo que compren específicamente, bueno, sí estoy diciendo eso, para todos comprar solo SAM. Compren SAM. Pero si van a comprar, que sea un producto recomendado, ¿verdad? Y que no tengan ese miedo, ¿verdad? Que no tengan ese miedo porque realmente el producto que es certificado se nota a leguas. No, y nos queda pendiente porque ya se nos fue el tiempo, porque el torniquete da para todo un episodio, ¿verdad? Entonces, otra vez lo voy a decir, eso es para otro episodio. Nos queda pendiente porque también yo quería hacer algunas consultas de botiquín, que eso es algo que también da para todo un episodio, ¿verdad? Entonces, nos queda pendiente, yo quería hacer algunas preguntas, pedirte recomendaciones, sí, porque hay gente que tal vez tiene esa espinita, pero tal vez no sabe por dónde empezar. Obviamente se empieza primero, como decía Eduardo, capacitándose es lo primero, porque de nada se esté comprando sin saber cómo usarlo, pero como para orientar un poquitito temas de botiquines, pero entonces nos quedan varios temas ahí que podemos sacar. Lo bueno es que comprometemos a los invitados a una segunda. Es correcto. Si no le gustó, salado porque vuelve a venir. Ahí tenemos una lista de invitados. Al doctor Richard también ya le comenté ahí para que se dé una vueltica por acá. Para venir a hablar un poquillo ahí de control de sangrados y otros temas. A don Alfredo también hay que invitado. César, yo sé que hay un montón de temas más que podemos venir aquí a tocar, porque a final de cuentas, César, esto son temas donde convergen muchas comunidades, ¿verdad? La vez pasada creo que conversábamos del tema de, por ejemplo, de estos nichos de motociclistas, ¿verdad? Correcto. Qué bonito sería, ¿verdad? Ver este tipo de grupos organizados adquiriendo conocimiento y buen equipo, porque ya se sabe muy bien que incluso uno está más propenso a un accidente de tránsito que en realidad a un tiroteo, y esa es la verdad, eso demuestra la estadística. Entonces sería bueno que todos estos grupos en realidad hacerles el llamado que cuando hablamos de cultura defensiva no estamos hablando solo de armas, ni cuando hablamos de primeros auxilios es solamente de curitas, ni solo de torniquetes, sino que hay un montón de necesidades reales en donde a final de cuentas lo que uno busca es darle como esa importancia al bien más preciado que tenemos, que es la salud y la vida, ¿verdad? Correcto. No sé si les parece que vamos haciendo un cierrecito, don Eric. Bueno, primero agradecerle inmensamente a César por acompañarnos el día de hoy. Hemos visto que a la gente le interesa mucho el tema de la atención prehospitalaria, torniquete y todo ese ejercicio de atender a una persona principalmente, o se ha dado un énfasis cuando son heridos por armas, etcétera. Pero qué dicha que hoy englobamos un tema más amplio, evacuamos muchas dudas que la gente tiene y insistirle a las personas que se capaciten y que cuando vayan a comprar productos que visiten Trauma Store, porque no tienen por qué preocuparse, no tienen ni que investigar ni que pedir opiniones, van a la segura. Entonces cualquier producto que ocupen, Trauma Store,
ya sea una persona civil o ya sea una brigada de una empresa o de una institución, o como nos comentaba extraoficialmente, extra micrófonos, muchas unidades policiales, ¿verdad? De distintas comunidades, de distintas instituciones, han dicho sí a Trauma Store, a sus productos y bueno, ahí eso me alegra mucho porque hace muchos años, hace 10 años, era inimaginable que un oficial de cualquier policía tuviera un torniquete, ni siquiera sabían lo que era un torniquete. Y me agrada mucho, en especial a la institución que yo, ¿verdad?, que yo pertenecía, al Poder Judicial, al organismo de investigación, que ya estén adquiriendo esto y que los porten y que les sirva, ¿verdad?, que sea de mucho provecho. Es una realidad palpable para el país que los torniquetes y los equipos de control de hemorragia, los equipos de primeros auxilios llegaron para quedarse, y creo que sintiendo algún nivel de responsabilidad buena sobre eso, nosotros en Trauma estamos pues realmente emocionados con eso, ¿verdad? Y que eso es nada más la punta del iceberg, porque sabemos que obviamente a las fuerzas policiales pues hay muchas otras cosas que también les hacen falta, pero estamos seguros que este es un camino que empezó bien, empedrado hace algunos años, pero que ya gracias a Dios hemos avanzado mucho, y como país eso no hace más que mejorarnos como comunidad, como el oficial que sale mejor preparado. Hay una frase que me encanta que escuché de un oficial, y es que el policía solamente sale para ganar, no hay otra opción, solo sale para ganar. Entonces darle herramientas a ese policía para que salga a seguir ganando, me parece que es de las mejores cosas que podemos hacer nosotros en Trauma. Igual agradecerle a César acá por sacar el rato, sentarse aquí con nosotros más de hora y media, ¿verdad?, a conversar. Yo creo que lo que más rescato es lo que conversábamos, el tema de la responsabilidad propia que tenemos con este tema, ¿verdad?, de la parte médica. Como decía, me incluyo, y uno hasta que no le pasa algo, y ojalá sea algo mínimo, no sea nada grave, pero hasta que no le pasa, no entra en razón de lo necesario que es, ¿verdad? No podemos pasar la oportunidad de decir que para los que tienen la duda de dónde pueden capacitarse, ¿verdad?, de primeros auxilios, el instituto tiene también cursos de primeros auxilios. No sé si vos ofreces cursos por aparte también, pero acá, bueno, para los que tengan la duda, igual las redes de Trauma Store las vamos a dejar ahí para que ellos puedan contactar, si tienen preguntas sobre productos y todo eso, ahí vamos a dejar toda la información. Pero para los que tienen la consulta de sí, todo muy bonito, pero ¿y a dónde me capacito? Bueno, ahí está, ahí menciono la opción, ¿verdad?, para que puedan buscar ahí la información en la página del instituto. Y creo que eso es todo. Nada más de cada uno hará el análisis propio de qué tan preparado se siente para situaciones tal vez donde tenga que atender una emergencia mínima, porque no todos son curitas y aspirina, ¿verdad? Hay cositas que se pueden, hasta que para alguien tal vez como ustedes lo pueden ver, eso es sencillo, eso nada más hágale tal cosa, pero para alguien que no sabe, es un colapso total de no sé qué hacer, ni para dónde agarro, ni a quién llamo, ¿verdad? Con cosas básicas y sencillas. Entonces ahí pues nos queda a todos esa lección, y cada quien echar para saco propio. Y eso sería todo. Don César, no sé si tiene algún anuncio o algo que desee ahí. No. Un saludo que desee mandar ahí a la audiencia. Un Murillo o alguien. Un Murillo Lovers. Yo muy agradecido, ¿verdad, muchachos? A Ed, que de verdad, más bien la disculpa, porque sí, ya habíamos postergado este tema algunas veces. A Eric, felicitarlo por las instalaciones del instituto, de verdad, todos los que están escuchando tienen que venir, tienen que conocer realmente el potencial de las instalaciones es brutal, ¿verdad? Y pues todo el apoyo técnico también, muchísimas gracias. Pues aquí estamos, lo que necesiten, ¿verdad? Y a los que nos escuchan, ojalá pues nos busquen en redes, en todas las redes estamos como Trauma Store, no les va a costar encontrarnos, y nosotros siempre felices de responder a sus consultas por cualquiera de las formas, ¿verdad?, que puedan contactarnos, y ahí vamos a estar siempre para... Yo voy a proponer entonces la dinámica. Vamos a rifar el foquito, y lo que vamos a hacer es que vamos a generar una publicación, ¿ok? Y la publicación la vamos a tirar en la página de Trauma Store y en las redes de nosotros. Entonces en ambas redes nos van a etiquetar, Okay. Cultura Defensiva y Trauma Store, ¿ok? Y la persona que
etiquete las 2 páginas, ¿te parece, Murillo? Queda participando. Quedan participando. Están en Facebook y Estamos en en Instagram. Facebook y estamos en Ok, entonces Instagram. vamos a hacer lo siguiente. Porque recordemos que al ser multiplataforma tienen que haber 2 premios. Yo me comprometo a poner otro premio uno para Facebook y otro para Instagram. Así tenemos 2 dinámicas unidas y 2 premios. Muchísimas gracias a César. Yo, para cierre, obviamente, de nuevo, reiterarle el agradecimiento a César, no solo por venir, sino que porque de verdad vos has sido una persona, como vos lo decías, para mí, uno de mis mentores, al igual que con Isaac, con don Alfredo, son personas que yo sé que en estos temas uno va a la segura cuando busca asesorarse, cuando busca instruirse, y de verdad que te agradezco. Sé que también has sido una persona, César, que ha buscado aportarle a esta comunidad no solamente a la parte civil, bueno, ahora desde la parte comercial, sino que siempre he visto también muy involucrado al gremio policial, ¿verdad? A través de amistades, ¿verdad? Que tenés ahí de por medio. Y eso es muy bonito, ¿verdad? Porque unir la comunidad de atención de emergencias es lo que en realidad se requiere. Porque cada una se nutre de la otra y pues Dios no lo quiera, pero de cuando pasan incidentes atípicos, como en algún momento tuvimos aquí conversando a Guanelgue, ¿verdad? Del caso de Monteverde, donde mucha gente murió desangrada y demás, se nota la necesidad de que verdaderamente los especialistas de cada área también conozcan de otras cosas, de otras ramas, y yo sé que a través de Provida y que de Traumastores se ha logrado también ese tipo de formaciones. Entonces, nada, yo de verdad te agradezco. Yo hoy propongo dejar 2 frasecitas. Una me recuerda mucho una frase que tiró César en una capacitación que dijo: uno tiene que volverse experto en lo básico. Y de verdad que a mí me caló mucho, porque es cierto, a veces buscamos profundizar mucho, pero desatendemos siempre como las bases, ¿verdad? Por querer abarcar mucho. Y les voy a dejar la otra, que dice que el hombre que ha anticipado la llegada de los problemas les quita el poder cuando llegan. Buscando la preparación, y en temas de emergencias es eso. Si no estamos bien preparados, cuando llegue el problema yo creo que poco vamos a poder hacer. Entonces les agradezco, señores. Muchas gracias. Recuerden, Legítima Defensa el 29, correcto. el aniversario. Todos los que quieran conocer a don Esteban Murillo, cordialmente invitados, y aquí estamos para adelante. Ya casi terminamos la segunda temporada. Tercera temporada. ¿Este qué es el qué? No, tercera temporada. Sí, este sería el episodio 13. Nos quedan 2 para cerrar la tercera temporada. Okay. Y un añito, celebrando Un añito, ya. Un año, sí. un añito de podcast de ahí. Ya vamos a la adolescencia, ya casi. Que ojalá lleguen al aniversario, ¿verdad? Para estar ahí entre compas. Son 100 personas los cupos que tenemos. Nos quedan pocos, entonces corran. Y también que ha invitado ahí a don César, si se gusta llegar a darse una vueltica al 38. Nos comemos una carnita, nos tomamos un fresco y obviamente una foto con Murillo, autógrafo, ¿verdad? Obviamente. Cuenten con nosotros. Muchas gracias, saludos, pórtense bien.